Muy buenas tardes a todos y feliz año nuevo. Bienvenidos a esta 57ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Nos preguntamos hoy si los animales pueden ser titulares de derechos. Tradicionalmente se consideraba que solo podía ser titular de derechos quien asimismo posee capacidad para obligarse. Y los animales, a diferencia de los seres humanos, no pueden obligarse. Aquí podría oponerse que tampoco los niños, y mucho menos un nasciturus o una persona con minusvalías psíquicas, pueden asumir obligaciones. Pero en ellos reconocemos a unos seres desvalidos, miembros de nuestra especie, a quienes cubrimos con el mismo manto de la protección que otorgamos a los humanos plenamente conscientes. De un tiempo a esta parte, sin embargo, coincidiendo paradójicamente con un eclipse de la conciencia que ha desprotegido a los seres humanos más desvalidos, se ha tratado de convertir a los animales en sujetos de protección jurídica. ¿Puede erigirse en sujeto de derechos un animal que nunca podrá ser sujeto de obligaciones? Cuando proclamamos que al hombre lo asiste un inalienable derecho a la vida, estamos proclamando también que lo obliga el deber de respetar la vida de los demás hombres. Cuando defendemos el derecho a la propiedad, estamos condenando al mismo tiempo el hurto y así sucesivamente. Todo derecho exige una obligación correlativa. ¿Quiere esto decir que los animales hayan de quedar fuera del ámbito de la protección jurídica? En absoluto. El hombre es titular de un derecho a un dominio justo sobre la naturaleza, puesto que es la única criatura que puede aprovechar racionalmente sus recursos. Y al mismo tiempo tiene el deber de proteger esa naturaleza que domina y a los seres vivos que la pueblan. Pero de ahí a hablar de derechos de los animales, media un trecho que solo se puede salvar atacando la idea misma de dignidad de la persona humana. El pretexto es elevar lo inferior, pero en realidad consiste en deprimir lo superior. A la postre, en todos los intentos de hacer a los animales titulares de derechos, descubrimos el propósito de suprimir la realidad espiritual específica del hombre. Los derechos jurídicos presuponen la condición humana. El mismo derecho es el producto de un pacto entre hombres conscientes de su condición humana. Otra cosa muy distinta es que a los hombres nos obligue un deber de protección de otras formas de vida no humanas, deber que es la consecuencia natural del dominio justo que el hombre está obligado a ejercer sobre la naturaleza. No deja de resultar curioso que los derechos de los animales se traten de imponer en una época en que la vida humana ha dejado de ser inviolable, en una época que ya no considera dignos de protección a todos los hombres, ni en todas las etapas de su vida. Quizá ambas aberraciones jurídicas tengan un mismo origen. A fin de cuentas, equiparar a un hombre con un orangután o un guacamayo es otra manera sibilina de abolirlo, de negar su singularidad, de considerarlo tan solo el resultado aleatorio de una evolución natural, de borrar los rasgos distintivos que lo erigen en una criatura única, misteriosamente singular entre todas las criaturas de la creación. El hombre se diferencia de los animales en especie, no en grado, y esa diferencia insalvable es la que permite al hombre mirar con respeto a los animales que pueblan la tierra y descubrir que son buenos, esforzándose en consecuencia por protegerlos. Que haya hombres malvados, incapaces de reconocer la bondad de los animales, no se arregla endiosando a los animales. En cambio, endiosar a los animales es como animalizar al hombre, esto es, como abolirlo. Sobre los derechos de los animales, sobre los errores filosóficos y antropológicos que se esconden detrás de esta noción, hablaremos hoy en compañía de Nicolás Jouve, Elena Postigo, Leopoldo Prieto y José Luis González Quirós. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les proponemos que se queden con nosotros para ver a continuación un divertidísimo y blanco musical titulado El extravagante Dr. Dolittle. Richard Fleischer, responsable de dirigir films tan populares como 20.000 leguas de viaje submarino, Los vikingos, El estrangulador de Boston, Barrabás, Conan el destructor o El príncipe y el mendigo, hace lo propio con esta cinta estrenada en las salas de todo el mundo en el año 1967. El extravagante Dr. Dolittle está basada en la serie de novelas infantiles escritas por el británico Hugh Lofting y adaptadas para la gran pantalla por Leslie Bricusse, que también se encargó de componer las melodías que Lionel Newman interpreta en esta cinta. Robert Surtees será el responsable de la fotografía de la misma. El reparto lo encabeza nada más y nada menos que el apuesto Rex Harrison, a quien recordamos perfectamente por sus trabajos en My Fair Lady junto a Audrey Hepburn, Cleopatra con Liz Taylor o El fantasma y la señora Moore, en la que acompañaba a la dulce Jean Tierney. Harrison demuestra aquí su talento como actor, cantante y bailarín, interpretando al Dr. John Dolittle, un alocado veterinario capaz de comprender y comunicarse con los animales. Samantha Eggar dará vida a Emma Fairfax, Anthony Newley, al risueño irlandés Matthew Mack y Richard Attenborough, que con el tiempo llegaría a convertirse en afamado director de cine con títulos como Gandhi o Tierras de penumbra, hará lo propio con el empresario circense Albert Blossom. Prepárense a disfrutar en familia con esta deliciosa comedia. Un par de apuntes más antes, Juan Manuel. El extravagante Dr. Dolittle fue nominada a 9 Oscars de la Academia de Hollywood y terminó por alzarse con 2 estatuillas. Por último, advertir que la idea de esta cinta tuvo que gustar mucho porque desde 1998 a 2006 se han realizado otras 3 versiones inspiradas en las novelas de Hugh Lofting. Y es que, en efecto, las novelas de Hugh Lofting protagonizadas por el Dr. Dolittle han llegado a convertirse en un clásico de la literatura infantil. Su autor concibió al estrambótico personaje en el curso de la Primera Guerra Mundial, en la que participó alistado con el grado de teniente. Fue la impresión que le produjo el valiente comportamiento de caballos y mulas en las grandes batallas lo que inspiró a Lofting una serie de cartas dirigidas a sus hijos en las que, por privarlos de los horrores de la guerra, les narraba las aventuras de un pintoresco veterinario capaz de entablar diálogo con los animales. A la conclusión de la guerra, aquellas cartas serían el embrión de una serie de novelas y relatos protagonizadas por este Dr. Dolittle, que halla en los animales mayor franqueza y lealtad que en los seres humanos. La adaptación a la pantalla de las novelas de Lofting estuvo plagada de sobresaltos. Su actor protagonista, Rex Harrison, amagó en varias ocasiones con abandonar el rodaje. Los animales elegidos tuvieron que ser sustituidos cuando el equipo se desplazó al Reino Unido, donde además muchos se enfermaron y murieron debido al tiempo lluvioso. Y los problemas se agudizaron en la isla caribeña de Santa Lucía, donde se rodaron las últimas secuencias de la película, cuyo clima tropical alteró el carácter de Rex Harrison, que solía amanecer cada día en un estado de irascible ebriedad. Todo ello hizo que el extravagante Dr. Dolittle triplicara el presupuesto que en un principio le había sido asignado. La película, además, no fue bien recibida por la crítica, que la encontró demasiado sofisticada e inverosímil. Pero es precisamente en la creación de un mundo inverosímil, donde los animales hablan y las quimeras más fantasiosas son posibles, polillas y caracolas gigantescas, llamas con 2 cabezas, etcétera, donde se cifra el más atractivo reclamo de esta extravagancia fílmica que ahora les presentamos. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Al Dr. Dolittle nunca le faltaban en sus peculiares singladuras por mares ignotos los libros repescados de su biblioteca en los que se describían las ínsulas más extrañas y las faunas más peregrinas. En la peculiar singladura que hemos iniciado en Lágrimas en la lluvia, nunca nos faltan los consejos de nuestros espectadores que nos ayudan también a distinguir ínsulas y faunas
que los mapas al uso omiten. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel. Muchos de ellos se refieren con ternura al programa que el pasado domingo dedicamos a la Navidad, en el que participaron y recordamos Santiago Castelo, Benigno Blanco, María Teresa Comte y Tomás de la Torre. Nuria Ruiz desde Jerez y Carlos Poveda desde Alpedrete coinciden en que nunca se cansan de ver el film que ilustró el coloquio que recordamos fue Qué bello es vivir, de Frank Capra. Nos decía Nuria que la ha visto unas 30 veces y que cada vez que la vuelve a ver disfruta descubriendo nuevos matices en ella. Pero vamos ahora con las propuestas que nuestros espectadores nos han sugerido a lo largo de esta semana. Íñigo Sáez nos pide que imitamos Las inquietudes de Santi Andía, película de los años 40, protagonizada por Jorge Mistral y basada en la misma novela de Pío Baroja, para abordar la mentalidad vasca en un momento anterior al surgimiento del nacionalismo. Prosigue don Íñigo sugiriéndonos Los tarantos para hablar del pueblo gitano en España y también Adiós Cordera de 1969, basada en el cuento de Clarín, que por cierto mi tía me solía leer cuando yo era niña. José María Gainza nos solicita, como muchos de nuestros espectadores, un programa dedicado a los jesuitas y añade que le parecería muy acertado emitir una película para la que ya tenemos planes en Lágrimas en la lluvia, Historia de una monja. Carmen Leache, docente y madre, estaría interesada en otro tema de actualidad: autoridad y disciplina como valores sociales. Por último, Álvaro Retamar desde Murcia quiere que dediquemos una edición de nuestro programa a profundizar en el sentido de la justicia. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender sus solicitudes, que incorporaremos naturalmente a futuros programas, a ese esquema que vamos delineando María Cárcava y yo todas las semanas a partir de sus peticiones. Hay que reconocer que el tema que más nos solicitan ustedes, esto no deja de ser curioso, es la Compañía de Jesús, los jesuitas. Lo que ocurre es que seguimos todavía sin encontrar esa película que sea adecuada al tema, ¿no? Puesto que Historia de una monja, que nos solicitan, la hemos elegido para otro tema que en las próximas semanas o meses ustedes descubrirán. Pero, en fin, todas esas peticiones que nos hacen, como les digo, son atendidas y son incorporadas en la medida de lo posible a futuros programas de Lágrimas en la lluvia. Íñigo, uno de nuestros espectadores, nos recomendaba 3 películas españolas. En estos momentos en nuestro catálogo no figuran películas españolas. En las próximas semanas no vamos a poder películas españolas, pero les prometo que en el momento en que recuperemos ese catálogo, les prometemos que trataremos de recuperar esas peticiones. Hoy, como les anticipábamos al principio de nuestro programa, y como tal vez hayan podido deducir quienes se incorporaran a esta espléndida y larguísima película de Richard Fleischer, el extravagante Doctor Dolittle, nos hemos reunido aquí para hablar sobre derechos de los animales. ¿Pueden ser los animales titulares de derechos como lo son las personas? Y para hablar de este apasionante y delicado asunto contamos, como cada domingo es habitual en Lágrimas en la lluvia, con 4 invitados de excepción. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, don Leopoldo Prieto López. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y licenciado en Teología Dogmática y doctor en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Ordenado sacerdote en Roma en 2001, ha ejercido su ministerio pastoral y académico en Alemania, Chile e Italia. Desde 2008 es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Damaso. Es autor de la obra que tengo entre mis manos, El hombre y el animal, nuevas fronteras de la antropología, publicada en la Biblioteca de Autores Cristianos. Don Leopoldo, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Bienvenido a Lágrimas en la lluvia. Buenas tardes. Está también con nosotros alguien a quienes todos ustedes conocen perfectamente. Se trata de José Luis González Quirós, profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades en Madrid. Es miembro del Consejo de Redacción de Nueva Revista y entre sus obras merecen destacarse Una apología del patriotismo,
repensar la cultura o el porvenir de la razón en la era digital. José Luis, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Lágrimas en la lluvia. Pues muchísimas gracias a ti, Juan Manuel. Gracias por no abandonarnos nunca y por atender siempre nuestras peticiones, como las atiende siempre otro habitual de este programa, a quienes ustedes conocen sobradamente. Se trata de Nicolás Jouve, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá. De entre su ingente obra destacan Biología, Vida y Sociedad y esta que tengo entre mis manos, Explorando los genes, del Big Bang a la nueva biología, así como un manual universitario de genética. Es consultor del Consejo Pontificio para la Familia y presidente de la Asociación de Profesionales e Investigadores por la Vida Humana. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Por estar con nosotros nuevamente. Y cierra nuestro cuarteto de ases de esta semana alguien que nos visita por primera vez y que seguramente no será la última. Se trata de Elena Postigo, es licenciada en Filosofía por la Universidad del Sacro Cuore de Milán y doctora en Bioética. Actualmente es profesora de Bioética y Antropología Filosófica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, miembro correspondiente de la Pontificia Academia Provita desde 2005 y secretaria general de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Es coeditora de varios libros, entre ellos Bioética Personalista, Ciencia y Controversias. Elena, muchísimas gracias también a ti. Gracias a vosotros. Por haber atendido nuestra petición. No sé qué impresiones os ha causado esta película curiosísima, original, también es cierto que un poco larga, pero que conserva el aroma de los viejos musicales, de aquellos fastuosos musicales de Hollywood. Probablemente el problema de esta película es que se estrenó demasiado tarde. Año 67, la gente ya había perdido el candor y esa mirada limpia, ¿no?, que le hacía disfrutar tanto con los musicales clásicos. Y esta película llega en un momento en el que el cine verdaderamente se está revolucionando y el musical está desapareciendo como género o dando lugar a todos esos bodrios que vinieron después, hipiosos y estrafalarios, que acabaron por completo con el género musical. José Luis, ¿qué te ha parecido el extravagante Doctor Dolittle? Aparte de un poco extravagante. Sí, bueno, pero de todas maneras, vamos a mí que el cine me gusta mucho, yo creo que es una gran película, indiscutiblemente. Es una película que está muy bien hecha, que va a lo que va. Es una película que cuenta muy bien una historia infantil, de fantasía infantil. Y a nosotros, además, nos puede interesar bien por dos cosas que yo creo que de las que vamos a hablar. Una es que, independientemente de las posiciones que tú has descrito muy bien al principio, está claro que hay una conciencia que no siempre ha estado muy bien recogida en la cultura contemporánea, que es la conciencia, digamos, del amor, del cariño, del respeto e incluso de la cercanía con los animales, y que en esta película está extraordinariamente bien representada, ¿no? Y luego hay otro tema que a mí me parece que sobrevuela, ¿no?, ahí en la película, que es el problema del lenguaje. Claro, la maravilla de poderse entender con los animales, pues no sería sino una generalización de la maravilla que supondría que nos pudiésemos entender con facilidad, cosa que no es así, ¿no? La Biblia, en el capítulo 11 del Génesis, se ocupa de dar una explicación de por qué no es así, que es una explicación complicada, no es fácil de entender, ¿no? Pero el hecho es que los seres humanos arrastramos esa curiosa limitación, ¿no?, de tener lenguas distintas, y yo creo que lo único que hay que hacer es ver que esa limitación tiene también alguna ventaja, ¿no?, para no sentirnos muy frustrados, ¿no? Pero es evidente que cuando esa limitación se aplica a los animales, nos estamos encontrando con algo que los animales han representado mucho en la cultura humana, que es con un misterio. Si para nosotros los animales son misteriosos, y si los conocemos mejor que peor, son más misteriosos todavía. Las habilidades de los animales, por ejemplo, es un tema fascinante, ¿no? El hecho de que haya una tortuga que pueda atravesar los océanos para dirigirse exactamente al sitio donde quiere ir sin que no tengamos ni la más ligera idea de cómo lo hace, pues es fascinante, ¿no? Y yo creo que esta película hace un gran papel para recuperar una visión ingenua, en el buen sentido de la expresión, sobre los animales, como maravillas de la creación, ¿no?, como seres realmente fascinantes. No, y esto, ya que hablas del lenguaje de los animales, pues
a poco observador que uno sea y se atiende al modo de expresión que tienen los animales domésticos, ¿no?, que son con los que más trato podemos tener, pues sí descubrimos que evidentemente tienen diversos registros, al menos de lenguaje, ¿no? Sin duda ninguna. No sabemos si a través de sus ladridos o maullidos o piídos o graznidos o lo que sea expresan diversas situaciones o necesidades de su vida, pero lo que sí es evidente es que algunos de estos animales sí expresan tristeza o alegría o probablemente estados de ánimo básicos, ¿no?, pero sí los expresan, ¿no?, a través de sus idiomas indescifrables para nosotros, no para el Dr. Dolittle. Don Leopoldo, ¿qué le ha parecido la película? La película me ha parecido simpática, imaginativa, muy sugerente y en este sentido no ideológicamente dirigida a mantener una tesis. Quizás pueda haber algo, pero no necesariamente. En cualquier caso, ha habido una afirmación de este loro que se llama Polinesia, que le dice al Dr. Dolittle que todos los demás pueden reproducir, pueden hablar, pueden reproducir una serie de sonidos, pero que solo ella es capaz de comprender. Esta es la cuestión. No cabe duda que los animales se expresan y tienen un sistema de comunicación muy pobre en signos, pero tremendamente exacto. En este sentido son misteriosos. Si conocéis, por ejemplo, la tesis, además galardonada con el Nobel en 1974 de von Frisch acerca de la danza de las abejas, es sorprendente la manera como pueden determinar con toda precisión la posición de la fuente de alimento en relación a una angulación, en relación al Sol, y el tipo de alimento que allí sus congéneres van a encontrar. Por tanto, los animales tienen un sistema de comunicación certísimo. Nadie ha puesto esto en duda, solo una ofuscación, digamos, cartesiana, que es exquisitamente moderna y que no es para nada clásica en el sentido de cristiano o aristotélica, o griega en este sentido. Aristóteles es autor de varias obras de biología. Solo esta ofuscación, digamos, epocal, tan característica de la comprensión del hombre como una máquina, como un autómata, ha podido digamos, oscurecer esta conciencia. Por tanto, los animales son seres sociales y son seres que conocen con mucha precisión, sensitivamente, luego los animales se comunican. Esto nadie razonablemente lo ha puesto en duda. Ahora bien, los animales no tienen en sentido propio el lenguaje, porque el lenguaje es el modo de expresar modos de concepción explícitamente abstractos, universales, como es propio de un modo de conocimiento completamente por encima de las posibilidades psicológicas de un animal. Los animales tienen psicología, claro que tienen sentimientos, no hay más que verles cómo lloran, cómo gimen. Recuerdo de pequeño metíamos a un cachorro en una habitación oscura y se pasaba la noche gimiendo, te partía el corazón. Da mucha pena en ese sentido tratar mal a estos animales tan tiernos, es algo que hay que evitar evidentemente. Pero esto no significa que tengan un modo de apetito de las cosas dominado por un conocimiento abstracto, eso es voluntad. Y tampoco tienen un conocimiento propiamente abstracto, que es lo que hace a aquel que la tiene portador de una naturaleza espiritual que llamamos persona, y a la que corresponde la defensa jurídica con derechos, que además son prejurídicos porque están en la propia naturaleza del ser racional. No quiero entrar de todo esto hablaremos enseguida. Digo, en la película me ha parecido muy oportuna la alusión que hace el propio loro de sensatez, diciendo que solo uno, evidentemente por fantasía, comprende lo que dice. Nicolás, sí. ¿Qué te ha parecido el extravagante Dr. Dolittle? Pues a mí me ha encantado. O sea, es una película que me ha transportado a mi época más de infante, ¿no? de niño. Me ha parecido una película muy sugerente también, muy atractiva, tanto en la fotografía como en la música, como sobre todo en la escenificación. Me parece de una técnica muy compleja. Yo admiro el talento que debe haber tenido el director, Richard Fleischer, para hacer esa escenografía tan extraordinaria, digamos, manejando a unos actores que no son precisamente racionales, pero que sí que muestran muy adecuadamente sus comportamientos de acuerdo con las escenas que van surgiendo en la película. A mí me admira ver, pues eso, como el loro Polinesia pues se dirige, se expresa y cómo mueve las alas en determinados momentos, y toda una serie de animales que parece que están ya pues prácticamente diciendo o siguiendo las pautas que le habrá dicho su director que tienen que hacer, cosa que me sorprende enormemente, porque efectivamente los animales tienen dotes de comunicación con nosotros. Nosotros podemos, por supuesto, comunicar también nuestros sentimientos a los animales, pero lo que nos falla, evidentemente, es el lenguaje. Y ahí no puede haber lenguaje, porque el lenguaje es una, digamos, singularidad humana. En toda la escala evolutiva, el lenguaje surge prácticamente en una sola especie. Es una de las características más singulares de nuestra especie, de la especie humana, y a los animales lo que podemos, digamos,
concederles es que pueden transmitir instintos, pueden transmitir, por supuesto, los genes, como los transmitimos nosotros también, pero lo que no pueden transmitir son experiencias. Un animal nunca va a enseñar a sus descendientes a determinadas cosas. No pueden transmitir aquello que adquieren en vida, salvo algunas experiencias. Quizás están dotados de instinto, que a lo mejor es lo que a nosotros nos falta, o al menos no tenemos en su medida. Ha habido experiencias, creo que hablaremos, supongo, y discutiremos sobre este tema, pero ha habido experiencias de cómo algunos chimpancés, especies más próximas al hombre, son capaces de ser entrenadas e incluso pueden así entrenar ellos a sus polluelos, a sus hijos, en algún momento determinado. Pero estos son experiencias muy concretas y además a base de repetición, de fallos y de nada más que aprendizaje. Los animales, digamos, que aprenden cosas, pero no las somatizan, no las hacen suyas y no pueden impregnar ese genoma que tenemos nosotros y transmitirlo porque realmente no son capaces, no están preparados para ello. Elena, ¿participas de esta visión que nos ha dado Nicolás de la película? ¿Qué te ha sugerido o qué inquietudes te ha suscitado? Pues mira, disfruté mucho viéndola, aunque me pareció, como has dicho antes, un poco larga. Y quizás yo en otra época de mi vida me gustaban más los musicales, ahora ya estoy en una etapa posterior, ¿no? Disfruté viéndola, sobre todo porque, bueno, había cosas que me recordaban a la infancia y yo destacaría dos aspectos. Habéis mencionado el tema del lenguaje, pero claro, es que el lenguaje te hace plantearte una pregunta, ¿no? ¿El animal piensa realmente? ¿Piensa conceptualmente? Es decir, ¿es capaz de abstraer, de universalizar, de racionalizar? Es un poco, yo creo, la pregunta que después nos plantearemos en el plano antropológico, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, a mí me ha impresionado en la película muchas veces cómo los animales tienen comportamientos casi más humanos que los humanos, o al menos el autor, el Lofting, ¿no?, del libro, y Fleischer, el director de la película, ha querido transmitir como, por ejemplo, ¿no?, cuando el juez se comporta cruelmente, lo juzga duramente, ¿no? En cambio los animales le liberan, ¿no? O cuando los animales piensan, quiero a ver quién era la foca, que quiere ir a ver a su marido, que tiene un sentimiento, ¿no?, de nostalgia afectiva. Es decir, plantean todo el tema de los afectos animales, qué alcance tienen. ¿Puede el animal querer de la misma manera que el hombre? ¿Puede tener el animal un sentido de la justicia, ¿no? Realmente yo creo que no. Todo esto hay que argumentarlo porque eso es justamente una consecuencia de la diferencia ontológica entre hombre y animal de la que imagino que después hablaremos. Hombre, evidentemente. No, luego habrá que hacer distinciones, sí, ¿no? Porque aquí por una parte hemos dicho que los animales sí tienen lenguaje y luego también hemos dicho que no lo tienen. Evidentemente... Que tienen un sistema de comunicación. Claro, tienen un sistema de comunicación, efectivamente. Efectivamente. Y luego, pues, pueden querer los animales... Pues hombre, evidentemente querer como queremos los humanos, ¿no? Pero sí pueden sentir apego, sí, eso es evidente, ¿no? Tiene sentimientos, ¿no? Hacia sus congéneres o hacia sus amos, eso. Pero bueno, seguramente que de todas estas cosas vamos a poder hablar después. A mí la película he de reconocer que, reconociendo que es larga y en algunos momentos desfallece, y creo que el desenlace es chapucero, por cierto, el desenlace es chapucero, pero yo he de decir que la película me gusta porque además la película, claro, hoy vamos a hablar de animales, pero un día tenemos que hablar de niños. La inteligencia de los niños es distinta a la de los adultos y aquí hay cosas en esta película que un niño las disfruta como un enano porque para él son perfectamente lógicas. Por ejemplo, ese momento en el que la isla encaja perfectamente con el continente, ¿no? A nosotros nos parece algo surrealista o absurdo, pero evidentemente tiene una lógica aplastante y eso un niño lo ve y verdaderamente le resulta, claro, le corrobora, digamos, su visión de las cosas. Y yo creo que ha habido una serie de escritores ingleses, indudablemente Lewis Carroll es el más evidente, ¿no? Y el más notable de todos ellos, que lograron trasladar la inteligencia infantil a la literatura y que a los adultos esa inteligencia infantil nos parece surrealista, nos parece alambicada, nos parece retorcida y, sin embargo, yo he tenido ocasión de comprobar que a los niños resulta muchísimo más... normal que a nosotros mismos, ¿no? Ojalá esta película la hayan visto muchos niños y hayan podido disfrutar de ella. En fin, nosotros vamos a hablar, como les anticipábamos antes, de derechos de los animales. María Cárcava, como siempre, nos introduce en el asunto. Se denominan derechos de los animales a las ideas postuladas por corrientes de pensamiento que sostienen que los animales no solo merecen un trato ético y una protección legal, sino que deben ser sujetos de derecho.
A esta afirmación, uno de nuestros invitados de esta tarde, Leopoldo Prieto, responde que una cosa es respetar a los animales y otra muy distinta, reconocer derechos humanos a quienes no se puede exigir responsabilidades. Para los partidarios de los derechos de los animales, el hecho de ser sujeto de una vida y tener capacidad para sufrir bastaría para atribuir valor intrínseco y, por tanto, derechos morales a todos los seres animales que no podrían ser tratados como medios para fines humanos. En el Catecismo de la Iglesia Católica se distingue entre animales y hombres y se exige a estos últimos el respeto de la integridad de la creación, ya que los animales son criaturas de Dios que los rodea de su solicitud providencial. También se explicita en el Catecismo que para Dios es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos, que se les puede domesticar para que ayuden al hombre y que los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. Por otro lado, se insiste en que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. El cardenal Karol Wojtyła hacía hincapié en que la naturaleza del hombre es sustancialmente distinta a la de los animales, porque incluye la capacidad de la autodeterminación basada sobre la propia reflexión y la libre voluntad. Esta tarde les preguntamos a nuestros invitados si consideran que los animales pueden ser titulares de derechos. Don Leopoldo, ya que lo hemos utilizado como cita de autoridad, y puesto que ha dedicado un libro excelente, por cierto, recomendamos a todos nuestros espectadores, creo que si desean de verdad profundizar en la sustancia filosófica y antropológica que fundamenta, digámoslo así, ¿no? la distinción entre el hombre y el animal, no pueden perderse este libro que tengo entre mis manos, El hombre y el animal, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Don Leopoldo, ¿qué podemos decir sobre los derechos de los animales, los llamados derechos de los animales? Dice bien diciendo llamados derechos de los animales, derechos humanos de los animales, por de pronto sería contradictorio en el propio enunciado, derechos animales de los animales. Bueno, para tener derechos en sentido propio, y no solo porque la ley lo reconoce, sino como prejurídicos, en el sentido afianzados en la propia naturaleza, hace falta tener una naturaleza que por su propia constitución sea capaz, en primero, de ser consciente de sí y, en consecuencia, de tener y hacer uso de las cosas. Esto, los animales están colocados en un nivel de vida psicológico que les es, como decía al inicio en esta presentación inicial, excesivo. Les excede y no está dentro de sus posibilidades. Obviamente esto no significa que los hombres constituidos, como dice el libro del Génesis en los primeros capítulos, como guardianes del jardín, aquellos que reciben del Señor el mandato de Yahvé, de Dios, el mandato de dominar la tierra. Este dominar no debe entenderse en un sentido despótico, sino cuidar amorosamente como uno cuida su jardín. Y los animales, por encima de las plantas, de acuerdo a su propia naturaleza, están puestos precisamente en este mandato de cuidado. Por tanto, tratamiento injusto, tratamiento cruel, tratamiento, digamos, inútilmente aflictivo a los animales no es permisivo, no está permitido. Y en este sentido, esto moralmente empeora al hombre. La cuestión, por tanto, de los derechos pretendidos de los animales es si tienen una naturaleza que los haga capaces propiamente de tenerla, y no la tienen. Por otro lado, toda la vida animal está caracterizada por un contraste entre un modo de conocer tremendamente preciso, y aquí hay que ser cuidadosos para no llamar a esto inteligencia, porque es lo contrario, y la necesaria, dada su manera de ser social y, por tanto, de ayuda estrecha entre los congéneres y miembros de la especie, necesidad de comunicar lo que es de interés biológico entre los distintos miembros de la especie. Ahora bien, este conocimiento no es un conocimiento que sea abstracto, se conoce algo en concreto en cuanto tal, y se desconoce todo aquello que cualquier cosa, pongamos una flor en una abeja, no tiene el carácter de lo que tiene el depósito, digamos, de néctar, de donde la abeja saca la miel. Todo aquello, como dice muy bien Heidegger, por cierto, una obra interesante para el colega filósofo, que va más allá del carácter estimulante de la cosa, al animal le está completamente velado. En este sentido, el conocimiento animal se caracteriza por una tremenda precisión, para nosotros misteriosa, de carácter instintivo, que ilumina a los biólogos y a los etólogos en el descubrimiento de un montón de propiedades de la naturaleza que los animales conocen ciegamente.
sin saber por qué. Y por otro lado, una conducta necesariamente seguida, tanto más cuanto más pobre la dotación psicológica, tanto menos cuanto más rica y menos instintiva, pero que se sigue necesariamente de este comportamiento de estímulo de las cosas. Zubiri tiene una gran antropología. Por cierto, la antropología filosófica ha nacido fundamentalmente en el segundo decenio del siglo pasado, precisamente buscando lo específico del hombre frente a los animales. En este contexto, la fenomenología y Zubiri en este contexto dice, es que toda la cuestión de la diferencia esencial, que esto es lo importante del hombre con el animal, porque existe un ámbito de comunidad obvio, nadie lo va a poner en duda, está precisamente en que mientras el animal no puede conocer la cosa más que como estímulo de una acción que exige y le arranca una respuesta conductual e instintiva, el hombre puede, este elemento está presente en su vida, pero puede dominar una reacción y hacerse cuestión de qué es aquello que lo solicita obrar. Puede negar la respuesta y puede empezar a indagar e investigar qué es aquella cosa. Y esto es lo que hace efectivamente un ser cuya naturaleza está biológicamente muy por encima de la constitución de un animal. El hecho de hacer teoría de las cosas no comporta ningún valor biológico para el ser que lo hace. Por tanto, tiene que proceder de una instancia no de índole meramente sensible o animal, estos son sinónimos, sino de un principio de realidad presente en el hombre que llamamos espíritu, alma racional, que es la que configura las dos potencias, las dos facultades específicamente espirituales del hombre a las que los animales no llegan, que es el conocimiento racional, como decía muy bien Elena, abstracto, universal, y un tipo de apetito igualmente universal porque está iluminado por este conocimiento, y ese es el apetito racional o voluntad. Los animales conocen sensiblemente y apetecen sensiblemente, y lo hacen con un conocimiento de detalle de ordinario muy superior al hombre. Pero son incapaces de trascender los datos fácticos, empíricos, concretos de las situaciones, digamos, ambientales entre los que los animales desempeñan su vida. Sí, claro, un animal, digamos, por ejemplo, podría tener mayor, a través del instinto o este conocimiento sensible, mayor conocimiento de que va a haber un cambio atmosférico que un hombre, por ejemplo. Sin embargo, un animal nunca podría entender a qué se debe ese cambio atmosférico. Los animales, digamos, sin ¿no? pretenderlo, informan a la ciencia y le dan a conocer una gran cantidad de información que nosotros aprendemos de ellos, pero lo hacen ciegamente. Hay un entomólogo, el padre de la entomología, Jules-Henri Fabre, Souvenir entomologique, cuya obra les recomiendo porque es una obra muy seria científicamente, pero escrita con mucha desenvoltura y humor. Y muestra cómo en el animal hay cotas sorprendentes de sabiduría misteriosa y un ser obtuso en términos de conocimiento para el resto. Lo cuenta en relación a una serie de insectos. Él es el fundador de la entomología, que es la ciencia que trata, digamos, la conducta. Y claro, esta especificidad del hombre de la que habla don Leopoldo, claro, queda negada cuando se dice que el hombre es el producto de una evolución ciega, ¿no? Esa especificidad humana, en todo caso, sería, bueno, pues como la desembocadura de un proceso evolutivo y, por lo tanto, claro, se sostendría, bueno, bien, el hombre ha llegado a ser lo que es después de haber pasado por sucesivas etapas evolutivas, pero ¿por qué no otros animales no van a poder también tener ese proceso evolutivo que les lleve a esa especificidad también, ¿no? Claro, aquí está el problema, ¿no? Cuando el evolucionismo se impone como religión, digámoslo así, científica, automáticamente se destruye esa especificidad humana. De hecho, es la base de la que procede de ordinario el planteamiento animalista, digamos, más agresivo. Un materialismo de fondo que se acoge efectivamente al darwinismo o a la explicación de una doctrina de la evolución, en virtud de la cual, no habiendo, como has dicho muy bien inicialmente, diferencias esenciales o de especie, sino meramente cuantitativas, llegará un momento en que los animales, los hombres, incluso, ¿por qué no las máquinas, el mundo de la cibernética, de la inteligencia artificial, conseguirá, digamos, cuotas en sus rendimientos semejantes al hombre? Una de las es absurdo, sí. Una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención, aquí en breve vamos a dedicar un programa al evolucionismo porque nos lo han pedido así nuestros espectadores. Siempre me ha llamado mucho la atención, la verdad, que entre el mono y el hombre haya 27.000 estadios intermedios, ¿no? Se han descubierto el homo no sé qué, el homo no sé cuál, todos en Ringlera, descubiertos por los científicos en sus excavaciones. Y en cambio no han descubierto 27.000 estadios intermedios entre el perro actual y el perro prehistórico, entre el gato actual y el gato prehistórico, entre el jilguero actual y el jilguero prehistórico. Esto siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay tantos restos arqueológicos
de especies que preceden al hombre, y en cambio no hay estadios intermedios del perro, del gato, del canario en fin, de otros muchos seres, ¿no? Esto me ha llamado la atención, pero en fin, será una perplejidad de la que trataremos de hablar en el programa dedicado al evolucionismo. Por aquí me pide la mano Elena y Nicolás. Sí. Pues apoyándome en todo lo que ha dicho don Leopoldo con un sustento filosófico y teológico potente, yo querría añadir un par de cosas. Yo no creo que los animales tengan derechos, la respuesta es no. Y para afirmar esto claramente no lo digo ya una vez que llegamos al derecho, sino se ha llegado a este estado al afirmar que los animales tienen derechos por toda una serie de pasos previos, históricos, culturales, que tienen sus raíces en el empirismo moderno. Es decir, ahí se han producido una serie de, primero, eliminación de la diferencia ontológica entre hombre y animal. Es decir, hay una especie de igualitarismo ontológico. Ya no se distingue, hay solamente, como tú has dicho en la introducción, Juan Manuel, hay una especie de, has utilizado una palabra muy, muy adecuada que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Se eliminan esas diferencias y por lo tanto ya eso no es una diferencia solo no es una diferencia cualitativa sino cuantitativa. Somos más complicados estructuralmente, pero no hay nada más. Eliminada esa diferencia ontológica y por tanto no habiendo una antropología filosófica específica para el hombre, sino solamente meramente descriptiva, el hombre no es un ser con una especificidad racional y espiritual, sino habiendo esta igualdad, después en el plano ético se llega a toda una serie de conclusiones que veremos seguramente cuando hablaremos más adelante de Peter Singer. Esa distinción, digamos, ya no hay diferencia entre el hombre no es más que un animal más, uno entre otros, ¿no? Se elimina el centrarse en el hombre, el antropocentrismo del que de hecho acusan estos autores que sostienen el derecho de los animales, nos acusan a los que pensamos que no los tienen de antropocentrismo, ¿no? Piensan que el hombre, dicen, ¿creéis que el hombre tiene un privilegio, una centralidad, un papel fundamental en toda la naturaleza? Es que este antropocentrismo del que algunos hablamos no es meramente casual, es decir, hay realmente, y esto lo han afirmado autores paganos, el mismo Aristóteles hablaba de una diferencia ontológica en los grados de vida, ¿no? Grado de vida vegetal, animal y humana, viendo las funciones de los animales, ¿no? Se trata de partir de la base de la realidad e ir viendo poco a poco a ese ser que llamamos persona, que llamamos ser humano, qué cualidades tiene y le atribuimos una característica importante que es la dignidad. Se elimina el concepto de dignidad como valor intrínseco del animal y, por tanto, ya se quieren equiparar los derechos que hasta ahora han sido humanos, también ampliarlos al animal. Yendo a un argumento, y es un argumento para mí falaz, ¿no? Se dice, igual que decís que el hombre es el ser racional y hay seres que pertenecen a vuestra especie que no son racionales, por ejemplo, los graves discapacitados mentales, y le queréis, de Peter Singer, sí. Efectivamente, queréis diferenciar, quitar esa digamos, la capacidad de la racionalidad entendida solamente como ejercicio puntual de la razón, mal entendido el concepto de racionalidad, y por lo tanto queréis ampliar los derechos humanos también a ellos. Es que no han entendido la argumentación desde la que partimos algunos. Yo creo que ahí hay un error y hay muchas veces hay dificultad para entender quien tiene un planteamiento metafísico, ¿no? Inmediatamente diciendo que es un planteamiento cristiano, es un planteamiento por fe, cosa que no es así. Muchísimas gracias, Elena. Enseguida os paso la palabra a José Luis y Nicolás. Será después de un minuto para la publicidad. Por favor, manténganse ante sus televisores. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos en Lágrimas en la lluvia hablando sobre los llamados derechos de los animales. Naturalmente están surgiendo un montón de cuestiones fundamentales, antropológicas, filosóficas, de extraordinaria enjundia, que yo espero que nuestros espectadores estén siguiendo porque realmente se están diciendo cosas muy interesantes. Acaba de intervenir Elena Pisano y sospecho, viendo sus gestos, que José Luis González Quirós disiente en algunos aspectos de su discurso. No, bueno, vamos a ver, en lo sustancial estoy de acuerdo. Es decir, creo que no tiene sentido hablar de derechos de los animales, absolutamente ninguno, en eso no tengo nada que decir.
Pero, por ejemplo, las distinciones ontológicas, como ellos mismos han calificado, entre la conciencia humana y animal, me parecen más discutibles, ¿no? Para empezar, no tenemos ninguna idea de cuál es la conciencia de los animales, ¿eh? El artículo más influyente en filosofía de la mente en el mundo contemporáneo... es un artículo de un filósofo norteamericano que se llama Thomas Nagel, que se llama What is like to be a bat, ¿no? ¿Qué es ser un murciélago? No sabemos qué es ser un murciélago. Sabemos que es algo distinto a ser un humano, ¿no? Entonces, yo que creo que evidentemente la inteligencia humana es distinta a la inteligencia animal, sin embargo, no estaría tan seguro de las categorías con las que habitualmente establecemos las diferencias, ¿no? Por ejemplo, pues que esto es sensitivo y no intelectual. Bueno, pues a mí todo eso me parece ligeramente discutible. Yo, que soy un antievolucionista convencido, voy a citar, sin embargo, aquí a Darwin, ¿no? Darwin decía en cierta ocasión que quien comprendiese al babuino habría hecho más que Locke por la metafísica, lo cual no es difícil, porque Locke realmente no hizo gran cosa por la metafísica, ¿no? Pero yo creo que realmente hay que esforzarse en entender lo que es ser un animal sin negarle de entrada, que es una posición, a mi modo de ver, demasiado fácil, y creo que esa es la posición, por ejemplo, que tenía Aristóteles y que tenían los clásicos. Ahora explicaré 2 razones por las cuales eso se abandonó, sin negarle de entrada, digamos, la condición de ser una especie de sujeto también. Sujeto distinto a nosotros, pero también un sujeto. Es decir, el animal tiene su mundo y puede tener... Yo creo que incluso, por ejemplo, una cosa que se ha dicho mucho, no son conscientes de la muerte los animales. Bueno, yo he estado en una situación que podría contar en que he visto, por ejemplo, cómo las vacas que se dirigen al sacrificio sabían perfectamente que iban a morir. Pero se les notaba, o sea, hasta de mamífero a mamífero, en sus gestos y en su actitud. En el matadero, ¿te refieres? Sí, claro, en el matadero es que olfatean el olor de la sangre derramada. Claro, es decir, que ojo, ¿no? Entonces, yo creo que es demasiado simple, con perdón y sin querer faltar a nadie, el empezar a establecer unas excesivas diferencias categoriales entre la mente humana y la mente animal. Entonces, porque tampoco conocemos tan bien la mente humana como para poder decir lo que es y lo que no es, ¿no? Lo que sabemos es que somos muy distintos, evidentemente. Yo esto no lo voy a negar. Pero a mí ese lenguaje que, aunque no trate de ser poscartesiano, ¿no? Pues me parece que puede incurrir innecesariamente en errores. Y creo que hay que tener una actitud un poco más abierta, ¿no? Terminaré con una cosa. Efectivamente, el cartesianismo cometió el error de sustancializar la diferencia entre mente y cuerpo de una manera no tanto equivocada, porque yo creo que no lo está en el fondo, pero sí que ha dado lugar a muchos equívocos. Y, en cierto sentido, continúa una tradición que era una tradición medieval y, en cierto sentido, cristiana, que era la de considerar a los animales como meras decoraciones del mundo, ¿no? Pero hay otra tradición cristiana también, que es, por ejemplo, la que está muy clara, esa es la tradición, digamos, agustiniana, ¿no? El animam deum et animam est cupio nihil plus nihil omni, ¿no? El mundo como una especie de escenario en que lo único importante es la tragedia, digamos, el drama de la relación entre hombre y Dios. Esa es una visión cristiana, pero también hay otra, la visión de San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Donde los animales, pues, son hermanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que negándome a que se hable de derechos en el sentido estricto, porque creo que eso conduce a equívocos y a posiciones arbitrarias, a mí me parece que tenemos que ser más cuidadosos a la hora de establecer las diferencias, sobre todo las diferencias categoriales. Lo cual no quiere decir que yo niegue que seamos distintos, es evidente que lo somos. Pero, por ejemplo, y acabo con esto, antes habéis dicho no tienen lenguaje. Pues, hombre, depende de qué definamos por lenguaje. No, pero bueno, yo creo que esa distinción ha quedado clara, ¿no? Pero es que no tienen lenguaje intelectual. Pues depende de qué llamemos intelectual. Es decir, todo es más complicado de lo que parece, ¿no? Si no, no habría investigación. Si lo supiéramos ya todo, pues ni siquiera tendríamos que hablar de esto, ¿no? A mí me parece que, en general, nosotros lo único que podemos decir con certeza es que los animales son criaturas de Dios, para los que somos creyentes, y que algo por alguna razón están ahí y que merecen un respeto. Y que son criaturas a las que no podemos conocer exclusivamente, de la misma manera que no soportaríamos que un ser supuestamente superior a nosotros nos juzgase únicamente por nuestro comportamiento y digamos, renunciase a entender lo que, por así decir, con un lenguaje metafórico somos por dentro. Me parece que tenemos que tener la humildad de decir, bueno, es que no sabemos tampoco lo que son por dentro los animales, ¿no? Y establecer con ellos unas diferencias excesivamente nítidas, los seres humanos, tal, pues yo lo encuentro sencillamente injustificado. Lo cual no quiere decir que yo niegue que esas diferencias existan, porque es evidente que existen. Pero ojo con que de qué manera las explicamos, ¿no? Porque puede haber explicaciones que son, digamos, contrarias a lo que se pretende. Y a mí me parece que lo que hay que pretender es saber que los animales son seres conscientes, al fin y al cabo, ánima.
Es la palabra, alma, viene de ahí, ¿no? Ortega en cierta ocasión se cachondeaba, con perdón por la expresión, de un materialista alemán que decía que los animales no tenían de espíritu. Y dice, bueno, no tenían espíritu, pero al parecer sí alma, ¿no? Porque es que los animales tienen alma, claro que sí. Ahora, ¿que el alma animal es distinta del alma humana? Sí. ¿Que el alma humana es imagen y semejanza de Dios? Pues sí, de acuerdo. Pero bueno, eso es una idea religiosa a la que yo respeto y comparto, pero que no me tiene que llevar a establecer unas diferencias supuestamente definitivas y clarísimamente establecidas, porque son bastante menos claras de lo que yo... Mientras hablabas, este Parlamento, que sospecho que también va a ser contestado por otros invitados, pero recordaba un par de distinciones, de diferencias claras que establecen dos grandes escritores y pensadores, filósofos también, a quienes yo creo que aquí todos admiramos, ¿no? Chesterton decía que lo definitorio del hombre era la racionalidad ética, digamos, la capacidad para dirimir entre el bien y el mal. Eso evidentemente un animal no lo tiene. Creo, ¿no? Lo tiene de otra manera, porque todos estaremos de acuerdo en que puede tener capacidad para determinar lo que es su bien, claro. pero para establecer categorías morales creo que no las tiene. No, evidentemente no da la impresión de que tengan grandes problemas morales. Pero qué duda cabe que hemos podido ver, por ejemplo, animales que son capaces de sacrificarse. Por ejemplo, capaces de sufrir por otro. Esto... O sea que yo estoy de acuerdo que no conozco ningún tratado de ética escrito por un animal, ¿no? Ni creo que tengan el problema de la naturaleza del bien. Es evidente que no. Y además tienen un juicio intelectual distinto al nuestro. Pero yo no estoy... ¿Vosotros estáis seguros, por ejemplo, de que los animales tienen un alma mortal? Pues yo no estoy seguro. No sé si... Ahora mismo, seguramente que don Leopoldo nos va a responder eso. Y la otra diferencia que establecía, en este caso Chesterton, decía que el hombre es el único ser que es... criatura y creador. El hombre es el único ser que tiene capacidad para la creación artística, ¿no? Decía, el arte es la firma del hombre, ¿no? Y a pesar de que ahora pues intentan de vez en cuando ponernos a chimpancés ante un lienzo, pues parece como que el arte, la posibilidad de extraer de la realidad y plasmarla en el papel, en el lienzo, en la piedra, la belleza que hay en el mundo, pues parece que es una propiedad específicamente humana, ¿no? Nicolás y Leopoldo. Nicolás y también Elena. A mí no me queda más remedio que meterme un poquito con cosas que ha dicho José Luis, porque para empezar se ha declarado antievolucionista, lo cual a mí en cierta medida... he dicho que me es poco simpática la evolución. Es poco simpática, sí, bueno. Entonces eso ya lo arregla un poco, pero realmente hoy en día la biología es clara en todo lo que son pruebas a favor de una evolución a partir de un origen hace 3.800 millones de años, y todas las formas de vida, por extrañas y adaptadas a distintos ambientes que nos parezcan, son fruto de un acto creador, y todos los creyentes pensamos que esa fue la forma en que Dios diseñó el mundo. Un diseño que luego terminó en una línea evolutiva determinada, en un grupo de animales con una especie inteligente. Y ahora, yo quería también decir que, bueno, claro, el antropocentrismo humano está justificado precisamente porque desde la biología, y yo no hablo desde la metafísica porque no es mi campo, pues desde la biología vemos clarísimas diferencias, un salto cualitativo, también cuantitativo, desde los primates más evolucionados que nos queramos imaginar, y el más próximo es el chimpancé, del que nos diferenciamos en 6 millones de años de evolución divergente, pero tuvimos un ancestro común, como lo tuvimos con el gorila, con el orangután, y más atrás con las ranas y con los loritos. Bueno, con todas las especies de la naturaleza estamos emparentados. La prueba más clara es evidentemente el ADN. El ADN es la molécula de la vida que la tenemos todas las especies. No vamos a hablar luego, o en este programa imagino, porque ya nos ha anunciado nuestro presentador que desea hablar de evolución en otro programa. Sí, en breve hablaremos de eso. En breve hablaremos de eso. Sí, de todas formas, con lo que has dicho tampoco estoy del todo de acuerdo. Pero bueno. En la evolución, en la línea evolutiva humana, de la que sí que se conocen un montón de eslabones prácticamente desde hace los 3,5 millones de los australopithecus hasta nosotros, sí que se han visto los cambios graduales pasando del Australopithecus al Homo habilis, al Homo erectus, y luego ya las dos ramas del Homo sapiens sapiens y el Homo neanderthalensis, con el que tenemos muchas semejanzas. Y vemos diferencias anatómicas claras, por ejemplo, en el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro está muy relacionado también con el lenguaje. Y además en el cerebro, los neuroanatomos, que son los que han estudiado más la estructura del cerebro, saben perfectamente que hay un centro del lenguaje, que es el área de Broca, que está en el neocórtex, en la parte izquierda, que tiene mucho que ver con que nosotros tengamos esta capacidad. Y anatómicamente también la posición de la laringe.
Y estas son cuestiones que nos diferencian claramente de todas las demás especies, incluso de los parientes más próximos. Entonces, en la línea evolutiva del hombre se ha ido desarrollando gradualmente hasta prácticamente plasmarse en unos 30.000 últimos años, una evolución muy dinámica. Además, estudiado a través del ADN, se ve que la evolución humana ha sido mucho más rápida que en todas las demás especies que nos rodean, las más próximas quiero decir. Las demás especies están condenadas a una especie de estasigénesis, una especie de estancamiento evolutivo, mientras que nuestra línea ha sido muy dinámica. Y lo vemos por los cambios que ha habido en bases nucleotídicas en el ADN. No hablo más de eso. Pero sí que quiero decir una cosa. Vemos claramente que hay un desarrollo, por ejemplo, del cerebro muy potente en comparación con los demás animales. Un cerebro que además explica perfectamente nuestra capacidad de lenguaje, nuestra capacidad de comunicación y puede perfectamente, a través de ese desarrollo intelectual que se deriva de esa capacidad, digamos, de reflexionar, de esa capacidad de abstracción, de tener una inteligencia abstracta, que es la gran diferencia, en mi opinión, con la inteligencia animal, que es una inteligencia muy concreta, que se mueve por instintos, que se hereda pero no se reflexiona sobre los actos. Las personas somos reflexivas y tenemos a nuestro alrededor miles de pruebas. Yo no puedo pensar que un plato con la complejidad que tiene, por ejemplo, un estudio de televisión, pues, lo pueda diseñar ninguno de los animales, por muy inteligentes que les queramos hacer. De modo que realmente hay pruebas más que de sobra desde la biología para explicarnos cómo se ha llegado a una especie singular, una especie muy singular y que antropocéntricamente pues, nos justifica que pensemos que somos distintos, singulares y que somos, por supuesto, sujetos dignos del derecho a nuestra dignidad, que no le podemos atribuir a los demás animales porque no han llegado a ese grado de reflexión. No son dueños de sus actos, no son conscientes de su vida. Uh-huh. Un animal no vive su vida conscientemente. Está en el mundo y no sabe cuándo, ni cómo, ni por qué. Y nosotros más o menos podemos reflexionar. Me piden todos los invitados la mano, don Leopoldo en primer lugar, Elena y después José Luis. Os pido que las intervenciones no sean muy largas para que podamos ir avanzando. Cuestiones. En primer lugar, yo diría, a propósito de esta obra de Nagel, ¿no? Podemos en buena medida saber que es un murciélago de acuerdo a lo que hace, ¿no? Desde luego, en general, los animales demuestran en buena medida lo que son, de acuerdo a un principio que me parece muy de sentido común y no tanto escolástico, por más que sea su formulación escolástica, que el modo de obrar manifiesta la naturaleza de aquel que obra y, por tanto, la explicita y pone eso a la luz, que es, bueno, los animales no hacen ciencia, no hacen consideraciones abstractas sobre las cosas, no hacen arte, no hacen religión, no hacen filosofía. Aquello que va, como dice Tomás de Aquino, con un craso realismo propter cibum et propter coitum, es decir, más allá del trato sexual, ¿no? para perpetuar la especie y para mantenerse el individuo del alimento, les excede por completo y les está velado, y su conducta lo demuestra. Es decir, entran en el característico sopor animal de aquello que no tiene ninguna valencia meramente biológica, y es, como muy bien dice Scheller en su obra El puesto del hombre en el cosmos, algo de naturaleza que no se le puede llamar propiamente vital en el sentido de biológica, sino que está por encima y en relación con el principio de la realidad, que en última instancia, como dice el propio Scheller en esta obra, es Dios. Es decir, que en el hombre existe, por tanto, no solo una vida, una componente animal, existe una componente vegetal, que es lo que se refiere específicamente al alimento, a la procreación y en consecuencia, al aumento, ¿no? Después existe una vida sensitiva, una vida animal, y luego algo que es específico y exclusivo del hombre, y los actos lo demuestran, que es una vida racional, en virtud de la cual conoce las cosas de un modo muy distinto de los animales y, en consecuencia, puede orientar su conducta de un modo no dominado por el contexto ambiental, como le ocurre a la vida de los animales, fundamentalmente instintiva, sino gobernada por sí mismo, y a eso le llamamos voluntad libre o capacidad de elección. A propósito también de la cuestión de la filosofía escolástica y de la filosofía empirista, como ha salido antes durante la pausa, hay una afirmación que yo creo que es obvia en el sentido de que no puede ser refutada. Existe una propensión materialista neta en la filosofía empirista. Cuando Hume, en el Enquiry of Human Understanding, trata precisamente, es la obra en donde se expone su filosofía teorética, que es teoría del conocimiento sobre todo, en que podemos decir que existe una comunidad esencial entre hombres y animales, es que los animales, dice, tienen razón. Lo que está pretendiendo en el fondo decir es que los hombres carecen de razón y el modo como conocen hombres y animales es esencialmente el mismo.
De hecho, exquisitamente evita las palabras que pueden ser entendidas como un conocimiento de índole espiritual, es decir, un conocimiento universal, un conocimiento abstracto, y lo llama conocimiento por generalización, que es lo propio del modo como se entiende, digamos, la elaboración de las impresiones primarias en el cognoscente, de acuerdo a la filosofía empirista, formando ideas que no son más que impresiones más amplias, menos vivas, después de transcurrido un tiempo en donde se hacen más mortecinas o amortiguadas por el tránsito del tiempo. Es decir, existe, y en esto corroboro lo que decía antes Elena, una propensión materialista que es la base de posiciones fundamentalmente afincadas en el contexto empirista británico, que después van a ser las que, digamos, con una matriz empirista, después positivista y pragmatista, van a aparecer en el siglo XX en las ligas de defensa de los animales, que no solo pretenden defenderlos del trato injustamente cruel, que esto debe hacerlo cualquier ser, digamos, con un mínimo de sentimientos hacia los animales, sino reivindicando unos derechos. ¿Por qué? Porque se ha, digamos, ofuscado este elemento diferencial que caracteriza netamente al hombre frente al animal, por más que lo hace de un modo sutil y solo respecto de ciertos actos. Porque, como digo, también los animales conocen, también los animales apetecen, pero lo hacen de un modo vinculado a un contexto ambiental determinado, concretamente a esto. ¿Qué es la diferencia entre, en este sentido, comprender y conocer? Bueno, se conoce una cosa concreta, pero las posibilidades de la realización de este mismo mensaje con otra materia, esto se escapa a los animales. Un animal puede oír un sonido que enseguida entiende como una afirmación de cariño de su dueño y va moviendo la cola. Pero, desde luego, lo que no puede entender es, fuera de este contexto sensible, digamos, material exterior con la que el mensaje es envuelto, es el mensaje mismo. Por tanto, la determinación propia que está en el contenido de lo que se comunica, el animal no puede penetrarlo. Y, de hecho, da muestras continuamente de no acceder a esto porque su conducta invariablemente no es modificada. Por tanto, todo aquello que tiene un valor extrabiológico en el animal no causa reacción alguna, lo cual quiere decir que no lo ve, no lo entiende, no está delante de él. ¿Y cómo podemos entonces explicar que un perro, por ejemplo, cuando su amo tiene alguna dolencia o alguna pesadumbre, él también muestre dolor por el dolor de su amo? Bueno, el animal conoce perfectamente el gesto del rostro, el estado incluso anímico en el que puede estar una persona. Yo he conocido casos de un perro tremendamente melancólico cuando ve a una persona melancólica. Y, de hecho, los perros particularmente. Por cierto, este libro está lleno de afirmaciones tomadas de Lorenz, de von Frisch, de Tinbergen y de etólogos. Y no es ni mucho menos solo una presentación a la luz de la filosofía, sino que hay mucha filosofía y mucha mucha ciencia y biología experimental y particularmente etología. Muchísima información de esta índole. Por tanto, no son tanto afirmaciones filosóficas las que estoy haciendo. Se decía antes, a propósito de la moral, si los animales son o no capaces. Jane Goodall, una mujer que pasó 20 años en Tanzania, en la selva de Gobi tratando a chimpancés, lo dice abiertamente. Son seres incapaces para toda perspectiva moral en su conducta. Lorenz, el fundador de la etología moderna, lo dice por activa y por pasiva. Un animal, en la medida en que no puede comprender ni tener una conciencia refleja propia de sí, por ejemplo, no puede fingir. Eso solo lo hace un ser que tiene de tal modo conocimiento y dominio de sus actos que puede establecer una estrategia comunicativa con vistas a engañar a otro. Un animal no. Dice Lorenz en un texto clásico que de la postura de la cola y del puesto y del modo en general del cuerpo y de la piel, del pelo, resulta inequívoca y fidedigna como la lectura de un contador de electricidad, pongamos, lo que hay en el perro. El perro no es capaz en este sentido de simular. Esto ya lo decía, por cierto, Hobbes en un texto característico manifestando la diferencia entre el hombre y el animal. Al final de este libro se puede encontrar una breve historia de las posiciones de una verdad siempre sabida y defendida, digamos, con diversos planteamientos filosóficos de acuerdo a esta diferencia esencial entre hombre y animal, desde Platón hasta Aristóteles. Y una última cosa. Aristóteles es un autor en el que he descubierto, creo haber descubierto algo, dicho con modestia, pero me parece interesante, francamente útil. Vamos a ver, la racionalidad la entiende como algo propio del hombre, pero no como los filósofos antecedentes. Es decir,
Todos ellos sabían que el hombre es un ser racional a diferencia de los animales. Pero Aristóteles va más allá y dice, es que esta racionalidad deja huellas, indicios en su cuerpo. La no especialización del cuerpo humano tiene que ver con esta racionalidad que no es sino apertura a la totalidad de lo real. Y en su conducta, este no estar vinculado contextualmente al medio ambiente en el que el animal se encuentra es algo que también procede de esta racionalidad. El hecho es sorprendente porque la biología siempre ha visto una extraña, biológicamente hablando... ¿Se refiere a que el hombre, por ejemplo, no esté protegido contra el frío, como están protegidos los animales? O sea, la carencia de determinaciones características del organismo humano a un cierto hábitat, y en este sentido el hombre está hecho para poder vivir en cualquier hábitat. Esto es una cierta indicación o un cierto indicio que debe ser registrado. Bueno, sí hay algunas adaptaciones. Por ejemplo, los negros tienen... Bueno, sí, la melanina, efectivamente. La melanina o... Sin embargo, el hombre, extrañamente, es el único mamífero que carece de pelo. Así comienza con este hecho sorprendente y que extraña a los biólogos. Y no se sabe la razón de por qué. Y las razones que se dan son verdaderamente endebles y terminan siendo sustituidas después de un par de años. Es decir, hay muchos datos de naturaleza biológica que son sorprendentes y que esta hipótesis aristotélica de una racionalidad no solo en el ejercicio de actos de conocimiento, sino de una diversa conformación orgánica del ser humano, me parece interesantísima. Una línea de investigación... Un tanto que lo es, no, es una tesis que además en este libro se desarrolla interesantísima. Me habían pedido la palabra Elena, José Luis, Nicolás. Os pido que ciñáis bastante vuestras argumentaciones. Bien, siguiendo un poco el hilo conductor de lo que venía diciendo antes, que he hecho sobre todo hincapié en la dimensión de la racionalidad, no estoy de acuerdo con José Luis sobre el hecho de que no existan netas y claras diferencias entre el hombre y el animal. Yo creo que sí. Es más, creo que si se desdibujan esas diferencias es cuando justamente se puede llegar a posiciones éticas de indefensión de ciertos humanos y hiperprotección de ciertos animales. Eso por un lado. Claro, aquí tendríamos que hilar muy fino discusiones casi de filosofía que creo que al espectador no le interesan. Por tanto, voy a ir un poco más sobrevolando los temas, ¿no? Antes decía que las raíces de la posición que sostiene hoy de forma fuerte los derechos de los animales entronca con el empirismo y no solo, también con el utilitarismo anglosajón de Bentham y Mill, que sobre todo pues ponen hincapié en la dimensión del animal y el hombre como aquel que sufre y no tanto como aquel que razona. Creo que es verdad que los dos sufren, el animal también tiene sentimientos, padece físicamente, incluso puede padecer sensiblemente, afectivamente, pero creo que de ahí a decir que existe una dimensión superior, que es la racionalidad, creo sinceramente que no. El segundo punto que quería destacar es que cuando hablamos de derechos de alguien, tenemos que, o sea, cuando pensamos alguien es sujeto de derechos, en el fondo pensamos que es un ser depositario, que puede ser depositario de cierta responsabilidad, es decir, que puede ejercer una cierta responsabilidad. Yo creo que esto que de ninguna manera el animal lo puede hacer, no es un ser libre y responsable. Pero esto no quiere decir, o sea, quienes sostenemos que no tengan derechos los animales, no les desprovemos absolutamente de cualquier tipo de valor. No, es decir, es mantener como el orden de la naturaleza, ¿no? Por supuesto que el animal tiene un valor, de la misma manera que lo tienen las plantas y que el resto de los entes, cada uno con diferencias de grado, ¿no? Y es más, justamente porque el hombre es un ser racional y responsable, es el que tiene más responsabilidad de cuidar de esos animales. De ahí que deba no torturarles, que deba, para experimentación. Todo eso lleva una serie de consecuencias en el plano ético de protección del animal, pero no basándose en una autoposesión de ciertos derechos. Y por último, y con eso termino, no hemos hablado del concepto de persona, que creo que aquí también ha padecido un proceso cultural importante, ¿no? Se ha pasado de la persona entendida como ser en los clásicos, en la filosofía clásica medieval, en el pensamiento moderno, a la persona como conciencia. Todo eso ha llevado a entender que quien no tenga conciencia no es persona. Lo veremos más tarde con Peter Singer, pero tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Y creo que ese desdibujarse las fronteras de los conceptos de naturaleza humana distinta de la naturaleza animal, naturaleza, la dignidad, el concepto de persona es lo que ha llevado a la posición actual. José Luis. Sí, dos cosas. Una, bueno, yo he dicho que no me era particularmente simpática las explicaciones evolucionistas. No, en fin, tengo por norma no discutir lo que dicen los científicos que parecen saber del asunto, ¿no? Pero desgraciadamente las ideas, aparte de referirse a hechos,
tienen unas connotaciones, y el evolucionismo pues está lleno de connotaciones que tú no confundirías nunca con la ciencia, digamos, positiva. Yo es que, perdona, distingo entre evolucionismo y evolución. Claro. Bueno, pues eso, yo lo que Bueno, no era muy... Eso es, a mí me ciencia. parece que la evolución en el terreno de las cosas que parecen bien datadas en una especie de gigantesco mapa del tiempo, no tengo nada que decir porque no sé de eso, sé lo que me contáis los que sabéis, ¿no? En cambio, las explicaciones evolucionistas sí que me parecen muchísimas veces absolutamente inanes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque la sucesión, lo mismo que hay un sofisma que es el post-hoc ergo propter hoc, hay un sofisma que lleva a ver el hecho de que haya una continuidad y ver en esa continuidad la razón de la continuidad misma, ¿no? Un ejemplo clásico sería, evidentemente, Beethoven, cuando compuso las 9 sinfonías, pues se pueden ver las 9 sinfonías como consecuencia de un acto evolutivo y, sin embargo, cada una fue un acto creativo independiente. O sea que, pero en fin, eso es simplemente para precisar el asunto. Y luego lo otro, yo lo único que quiero decir es que a mí me encanta estar, de verdad, y lo digo sin ironía, o con la justa, ¿no?, con gente que sabe más que yo. Yo lo único que quiero decir es que yo hay cosas que no sé, que hay otros que parecen saber, yo no las sé. Yo no estoy seguro de cuáles son las diferencias entre la conciencia animal y la conciencia humana. Sé que hay unos lenguajes que han elaborado los filósofos con los cuales explicamos esas diferencias, y esos lenguajes, mientras no se tomen muy en serio, me parecen bien. Pero si nos hacen creer que sabemos más de lo que sabemos, nos confunden. Entonces por ejemplo, yo creo que los animales en general, hablando así, son sujetos también, es decir, tienen una sustantividad, son seres que están ahí a título propio, que han sido creados, que tienen su propio ser. Y entonces, bueno, pues que si son reflexivos, no son reflexivos, pues yo la verdad es que como no he sido nunca perro, no sé si los perros reflexionan o no. Si reflexionan de manera distinta a mí y tienen un lenguaje distinto a mí. Pero no saco de esa conclusión el hecho de que pertenezcan a una esfera ontológicamente muy distinta. Es decir, yo creo que es evidente que somos distintos, como voy a negar yo, se me ha pasado la vida diciéndolo, pero no me empeñaría en defender esas diferencias conforme a unas categorías metafísicas, ontológicas muy elaboradas, porque se pueden poner en discusión, y yo las pongo en discusión tranquilamente, sin ningún problema, y sin que eso signifique que yo sea ni empirista, que por lo visto es una cosa que está mala, ni ateo ni materialista. Simplemente digo que no sabemos, yo no lo sé, yo no sé exactamente cómo se siente un perro. Es que no sé ni siquiera cómo se siente uno de vosotros. Sé cómo me siento yo, pero por cierto no he tenido nunca el privilegio, me gustaría tenerlo alguna vez, de estar dentro de vosotros para ver cómo sentís vosotros. Entonces, esa limitación que afecta simplemente a mi trato con los humanos, afecta también a mi trato con los animales, y de una manera mucho más radical. Entonces, bueno, que hay lenguajes que están, digamos, consagrados por la historia y que permiten establecer diferencias categoriales, bien. Pero claro, cuando se mezclan esas diferencias que están consagradas en una tradición que viene, y esto antes Nicolás asentía, ¿no?, de una idea equivocada, que es la idea según la cual los animales son meramente muebles o adornos, pues puede dar lugar a más equívocos de los debidos. Y en general yo lo único que digo es que es bueno ser prudente en este asunto. No estoy de ninguna manera diciendo que seamos iguales que los animales, aunque algunos... algunos son peores. Algunos son peores, ¿no? A mí me parece que... Termino ya, perdona, Juan Manuel. Me parece que de alguna manera es evidente que ningún animal ha escrito ningún tratado ético, ni esperamos que lo haga, ¿no? No tienen esa dificultad que nosotros tenemos, ¿no? No tienen ese problema. Pero tampoco me atrevería a decir que no son susceptibles de alguna clase de comportamiento que si lo viésemos en una persona lo calificaríamos como comportamiento ético. Y me refiero especialmente a capacidad de sacrificio, a altruismo, por ejemplo, a una serie de propiedades que consideramos siempre muy típicas del hombre y que yo creo que están también a veces en especies animales, ¿no? Pero en último término lo que quiero es llevar a la necesidad de que debemos sentir el amor a la prole, por ejemplo, los animales sí lo tienen, ¿no? Es que son cosas que damos por hecho que no las tienen y bueno, es más discutible de lo que parece. No en todas las especies, pero sí. Pero bueno, que eso también puede formar parte del instinto de... En todo caso, cuando juzgamos de eso lo hacemos siempre desde fuera. Y tendríamos que tenerlo, que eso es lo maravilloso de la película que hemos visto, ¿no? Por cierto, la idea de que yo pudiera compartir con un grajo su visión, pues sería maravilloso. No puedo, es evidente que no podemos, ¿no? Os pido brevedad, Nicolás. Creo que quería, por supuesto, estoy muy de acuerdo con gran parte de lo que tú dices. En absoluto discuto contigo en lo que es, digamos, la materialidad o la ontología que tiene todos los seres de la naturaleza, porque tenemos el mismo tipo de moléculas orgánicas, tenemos el mismo tipo de átomos, tenemos el mismo tipo de células y hasta las mismas formas de expresión de los genes. Ahora, lo que pasa es que cuando observamos sucintamente lo que es la singularidad humana con respecto al resto de los seres de la naturaleza, ya nos empezamos a dar cuenta de que hay
unas diferencias que no están precisamente en lo ontológico, sino que están en un nivel distinto, que es el plano de lo espiritual. Y ahí realmente, bueno, es que a mí no sé, se me antoja que los animales pueden aprender muchas cosas. Y sobre todo son capaces de somatizar cosas que tú les enseñas, el aprendizaje que decíamos, o como decía también Hume, ¿no? Que decía, bueno, la mente es una pizarra en la que se van escribiendo experiencias. Eso los animales lo pueden tener también. Tienen también su parte en el cerebro donde van escribiendo experiencias y luego van a reaccionar. Pero realmente la diferencia no está en lo ontológico, en lo material, sino que estaría en esa otra dimensión. Y la prueba de ello es lo que vemos en la rapidísima evolución. Por ejemplo, y me voy también incluso basándome en lo material. Hay una zona del genoma que ha sido recientemente descubierta que se llama HAR1, que es una región de una serie de pares de bases nucleotídicas en el ADN que ha evolucionado a un ritmo excesivamente acelerado justo en los últimos 30.000 años. Y el chimpancé, por ejemplo, no se diferencia de un ave superior, de una gallina, si quieres, distanciándose de ella en 300 millones de años. Es decir, en 300 millones de años esa región que existe también en el chimpancé no ha evolucionado nada. Y justamente cuando aparece la línea evolutiva del hombre, ya en el Homo sapiens, porque hablamos de 30.000 años y el Homo sapiens se remonta a unos 150.000, ya dentro de la línea evolutiva humana más reciente aparece una zona que se acelera y que además tiene propiedades en fusionar células neuronales y potenciar enormemente la capacidad de pensamiento. Por lo tanto, hay base también ontológica y sustrato, digamos, biológico para explicarnos perfectamente unas cualidades que no las tienen estos. Si no me cabe duda. Sin embargo, esta parte del genoma que dices que se ha acelerado en la del lenguaje también se ha respecto a otros animales, podría conducir a muchos de nuestros espectadores a pensar que esa parte del genoma es el alma. No necesariamente. En el alma, en un sentido teológico, fue infundida en un momento, o sea, no puede haberse acelerado más o menos. Yo no digo que el alma cosa, tenga un sustrato material, porque eso sería una incongruencia. Claro, no, por eso, que quería que a los espectadores les quedara claro. Porque sí que se puede explicar unas cualidades innatas, propias, singulares del ser humano, incluso basándonos únicamente en de eso no hay duda ninguna. Yo es que creo que el que niegue eso está sencillamente diciendo una bobada. Es evidente que hay muchas diferencias biológicas. Yo a lo único que me considero mínimamente capaz de decir algo es en que esas diferencias, que son algo que está en la realidad, luego nosotros, tú y yo, y Leopoldo y Elena, pues las calificamos con términos que hemos inventado nosotros. Y con eso hay que ser muy cuidadosos. Es lo único que digo, no digo más que eso. Es que eso es muy importante, porque si no, resulta que nos olvidamos de que tenemos que aprender y simplemente nos limitamos a repetir esquemas que funcionan bien, pero que no nos dejan ver, por ejemplo, novedades que podemos aprender, ¿no? Que podemos aprender, que somos seres que podemos aprender de las cosas, ¿no? Es decir, si le damos al lenguaje una prioridad, las categorías con las que nos manejamos acaban teniendo tal fuerza, tal coherencia, tal evidencia, que nos impiden a veces que nos demos cuenta de que hay cosas que nos podrían enseñar algo, nada más que digo eso. Por eso soy un poco empirista. Le iba a dar la palabra a don Leopoldo, pero antes voy a dar paso a la publicidad. Y así de paso le dejo que piense en una pregunta que le voy a lanzar. Una pregunta suscitada precisamente por un comentario anterior de José Luis González Quirós. ¿Se puede decir que los animales tienen alma? Será después de la publicidad. En un minuto estamos con todos ustedes. Muy buenas tardes, otra vez aquí estamos en Lágrimas en la Lluvia, hablando de derechos de los animales y de cuestiones extraordinariamente apasionantes y delicadas sobre hombres y animales, sobre aquellas cosas que nos unen y aquellas que nos diferencian. Realmente programas como este son los que me hacen sentir orgulloso de dirigir y de presentar, junto con María Cárcava, Lágrimas en la Lluvia. Me había pedido la palabra don Leopoldo, a quien además yo le había dirigido una pregunta que luego le repetiré, pero antes quería hacer algunas aportaciones al debate que aquí se mantenía.
Bueno, metodológicamente la cautela de José Luis la comparto plenamente. Existe siempre un modo de tantear que Aristóteles llamaría aporético, que es, bueno, con una cierta vacilación y te vas acercando, corriges, mejoras. Entonces, toda cautela, efectivamente, al acercamiento de cualquier realidad, máximamente si es una realidad psicológicamente compleja, como es la del animal. Los animales tienen psicología porque son seres vivientes y además sentientes y con capacidad motriz propia. Todo esto lo tienen los animales. Ahora, también es verdad que nosotros sabemos en buena medida, de acuerdo al comportamiento de los animales que son. Y aquí digo, la información de la que yo fatigosamente durante 8 o 9 años, ¿no?, en veranos y en momentos libres, he ido, digamos, accediendo, leyendo a grandes etólogos, fundamentalmente a Lawrence, pues es que son ellos los que me dan una información que yo efectivamente también interpreto, y aquí hay siempre un coeficiente, digamos, o un margen de posible interpretación que uno debe ser cauto y estar atento. Bueno, a propósito de la comunicación animal, que es, creo, el término que mejor refleja la naturaleza del modo de ponerse entre sí en contacto los congéneres de un tipo de especie. Por ejemplo, 2 grandes estudiosos, no solo de la conducta, sino del modo de comunicación, fundamentalmente por gritos, clasificados muy estrictamente entre los orangutanes, 2 franceses, que ustedes pueden encontrar en el libro. Dicen taxativamente que el sistema de comunicación de los orangutanes se limita a 17 tipos fundamentales de sonidos, modificados después por las características del miembro que las emite en el contexto del grupo o de la manada o del grupo de animales. Y luego también, si se trata de acciones de ataque, especificando de algún modo si es un ataque aéreo, y esto les indica un águila, por ejemplo, que deben bajar a las zonas inferiores del árbol, o si es un leopardo, indican de alguna manera que es un ataque por tierra y entonces suben. Pero en cualquier caso no llegan a más de 17 tipos de gritos, alaridos o sonidos que emiten para comunicar. Y esta es la tesis fundamental a la que yo creo que sin temor podemos dar una interpretación correcta, una información fundamentalmente ceñida al contexto biológico de preservación de la vida. De nuevo lo mismo, propter civum, propter coitum, como decía Tomás de Aquino, es decir, por todo aquello que es una instancia específicamente biológica. Aquello más allá de lo cual puede ir el hombre y no el animal, preguntarse qué es aquella cosa en sí misma, independientemente del provecho, del perjuicio que pueda reportarme al animal, a lo que sabemos de años y sobre todo de una información recogida de estos estudiosos de la conducta animal, no les modifica en nada su conducta, que es fundamentalmente dominada por una reacción a un estímulo. Es decir, de nuevo, la tesis de Zubiri, que me parece brillante, es que el animal es capaz de comportarse frente a las cosas de otro modo que no como una reacción arrancada. Él dice estimúlicamente, con un neologismo que inventa, Zubiri inventa términos, pero siempre de ordinario con buen criterio, en el contexto biológico en el que el animal se inserta. Por tanto, ¿qué es la cosa en sí, independientemente del perjuicio o beneficio? Esto es un lujo existencial que ningún animal, fuera del animal racional, de ordinario, a cuanto sabemos por su conducta, se plantea. Por eso no hacen ciencia. La ciencia, y por eso no realizan estas conductas que podemos constatar muy bien en la historia de la cultura, de las civilizaciones y de los pueblos que hacen los hombres. No, yo, por ejemplo, es que antes citaste a Lawrence, que decía, me parece que has sido tú, que los animales no pueden fingir, por ejemplo. Es la tesis de Lawrence. Pues está equivocado. O sea, no conoce a mi perro, por ejemplo. Puede fingir perfectamente. Y no solo mi perro, por ejemplo, yo he visto en una cosa tan tonta como un documental de televisión, que puede que esté trucado, pero yo creo que no, era un buen documental. He visto, por ejemplo, como una avecilla de la pradera simulaba estar coja a la vista de una serpiente para hacer que sus polluelos escaparan. Esto es otra cosa. Sí, bueno, no, es un fingimiento, no está coja. Se hace la coja porque prefiere sacrificarse y que la serpiente se la coma a ella. Y al contrario, también depredadores también fingen... Es que no hay nada más fácil que con unas categorías racionales que, por cierto, comparte Lawrence, porque son típicas de nuestra tradición occidental, que ha sido poco sensible a este asunto, sencillamente porque este es un tema muy complicado. Estamos hablando nada menos que de los seres vivos, caramba. O sea, de una parte sustancial de la naturaleza biológica que es complicadísima, ¿no? Es muy fácil, pues eso, soltar esa categoría de que no son no sé qué. Pues mire usted, por ejemplo, fingir pueden fingir. Pero bien, yo quería contestar a la pregunta que tú le has hecho a Leopoldo y que él no... Yo creo que... No, pero la tienes que responder también. Lo voy a contestar yo. Espera, entonces que Nicolás quiere decir algo al respecto. Espera, y ahora contestamos. Yo quería intervenir precisamente sobre esto que acababas de decir, porque en el tema de los comportamientos también hay genes detrás. Sí, claro. Y los genes heredan. Evidente, siempre están detrás. Hay una teoría bastante documentada y ilustrada, no solo por Konrad Lorenz,
sino también por Dostoyevsky, Ayala y otra serie de investigadores que nos dicen que el comportamiento, digamos, los comportamientos altruistas son para defender precisamente a la prole, y eso es algo que se llama selección familiar y selección de grupo. Hay genes que determinan esos comportamientos para asegurar la supervivencia o la eficacia biológica de la propia especie. Y eso realmente se transmite genéticamente, esos comportamientos, pero eso no quiere decir que el animal sea consciente de que con ese movimiento de la pata huye o incita a que le persigan a él para defender a la prole. Es un comportamiento absolutamente altruista, no es un comportamiento altruista, pero genético, quiero decir, y por lo tanto se hereda inconscientemente de que el animal esté pensando en la mejor estrategia para huir de su depredador. Pues yo no estoy nada seguro de que eso sea así, vamos. Nos decía antes Leopoldo el tema de los orangutanes y sus lenguajes. Hay mucha casuística sobre lenguajes en primates, está también el caso de los monos verdes, que no son tan complejos como los de los orangutanes, tienen 4 tipos de gritos precisamente para huir de sus 4 tipos de depredadores. El águila, las serpientes, los grandes felinos, etcétera. Y con esos gritos, que son gritos, pero eso no es lenguaje, eso es comunicación, no es lenguaje. El lenguaje es algo articulado, en lo que interviene el cerebro y la estructura lasofaringea que tenemos todos y que nos hace capaces de unir vocales, consonantes y sacar, digamos, en forma de comunicación, ideas. Y esto no lo transmiten los animales. Evidentemente, el lenguaje articulado es algo exclusivamente humano. No se conoce un lenguaje, no le podemos atribuir un lenguaje a los animales más que formas, como hemos dicho, de expresión corporal o comportamientos, gritos, etcétera, que les defiendan para precisamente... Muy brevemente ya, sí, porque tengo que darle paso a María Carca. La pregunta que le lanzaba a don Leopoldo. ¿Tienen alma los animales, entendiendo por alma el alma inmortal? Que eso es lo que hay que distinguir. Que quienes inmortal, creemos, ¿no? Consideramos que tenemos los hombres, los seres humanos. ¿Tienen los animales alma, don Leopoldo? Tienen alma las plantas, tienen alma los animales, tienen alma los hombres, pero solo los hombres la tienen racional. El principio racional no es de origen orgánico, luego no está vinculado a la materia. Por eso en filosofía postula y en la fe se exige, aunque los caminos son distintos, la presencia en el hombre de un elemento no orgánico que en su psiquismo particular se muestra como razón y como voluntad, de donde proceden unos actos particulares que son aquellos donde radica la especificidad del hombre frente al mundo animal. Conocimiento abstracto, algunos le llaman simbólico, etcétera, pero siempre dicen lo mismo. Es aquello que se expresa en un lenguaje inteligente, y los animales no dan muestras de tenerlo. Y esto procede no del sustrato material del ser humano, sino de este otro principio que llamábamos alma, y que en cuanto esencialmente distinto del cuerpo, aunque por relación al cuerpo, básicamente se dice su forma, no voy a abundar en términos que quizás causan cierto disgusto, ¿no? Pero que no, en general, en la cultura, no a ti, José Luis. Pero que el soma es en el cuerpo orgánico para la psique y la psique es para el soma, y son constitutivamente diferentes, aunque vinculados el uno al otro. Por eso, todo aquello que en la psique racional del hombre se muestra en su conducta procede de un principio que está presente en su ser, que en cuanto esencialmente distinto del cuerpo no está afectado por la muerte, que no es sino la separación de ambos principios. Pero el hecho que ahora me interesa no es tanto la inmortalidad del alma, sino la presencia de un alma en todo viviente, de un alma no inmortal. La diferencia que hay entre un tejido orgánico que se daña y se autorregenera, esta capacidad de reflexión es lo que no tiene la materia muerta. Y eso es lo que le pasa a un organismo después de viviente devenir muerto. No tiene capacidad de una herida, no cicatriza, no se arregla. Tú pones un determinado elemento al sol, se abrasa, se quema o junto a una fuente de calor y esto queda destruido. En la piel humana se regenera. Y tiene además un procedimiento de una cierta capacidad refleja de intervenir sobre sí de acuerdo a una cierta idea que gobierna una legalidad. No es fácil expresarse al respecto. Esta capacidad, en cualquier caso, de estar sobre sí reflejamente es lo que determina el carácter propio de la psique o del psiquismo, que es lo propio de todo ser que tiene alma. De hecho, psique y alma es lo mismo. Psique es la palabra griega, alma de ánima, de donde animal. El animal se llama tal porque es viviente, porque tiene alma.
Solo, de nuevo, al pobre Descartes siempre le damos palos, ¿verdad? Pero es verdad, pero es verdad que Descartes en esto es responsable de un modo de entender de tal manera opuestos los dos principios constitutivos del ser humano, que son el cuerpo y el alma, que en el hombre es racional y por lo tanto inmortal, que después va a hacer difícil la explicación de todo viviente. Y entiende así que los animales son meros autómatas. Y después el materialismo francés, alimentándose de esta vena materialista de un cierto cartesianismo, hablará del hombre-máquina. Sí, del Lemaitre. El homme-machine, del Vercius, la Muy brevemente ya, por favor. No, bueno, por marcar un poco lo que sería... ¿Tú sí crees en el alma inmortal de los animales? Yo no tengo ni idea. Yo espero ser inmortal, deseo que Dios me haya hecho así y me encantará encontrarme después de esta vida con mis seres queridos y con muchas más cosas. Ese es un deseo y una creencia. Pero no estoy seguro de que los animales sean inmortales. No tengo... Yo creo, vamos, lo diré de una manera muy sencilla. Yo hice mi tesis doctoral sobre mente y cerebro. Soy espiritualista, convencido. Pero me acuerdo que mi maestro me preguntó, vamos a ver, ¿tú crees que el problema de este mente-cerebro es exclusivamente de los seres humanos o pasa también en el animal? Dije, no pasa también en el animal. Mira, a mí me parece que hay un problema que está en mí y en los demás seres, que es que no sabemos bien cómo está relacionada la conciencia con el aparato biológico, y punto. Entonces yo creo que los seres humanos tenemos una mente espiritual y creo que los animales tienen también una conciencia, son sujetos espirituales a su modo. Desde el punto de vista religioso parece evidente que los hombres hemos creado religiones, o tenemos religiones, somos inspirados y creemos que somos inmortales. Perfecto. Yo eso lo sé y lo creo y lo espero vehementemente, ¿eh? Es lo que me mueve a vivir. Pero no estoy seguro de que los animales no sean inmortales. No veo ninguna razón para declararles condenados a muerte. Existen argumentos válidos. Bueno, sí, a mí no me dicen nada. Bueno, entonces, a ver, don Leopoldo, sí, brevemente, por favor. Estos argumentos... No es una cuestión de fe, por cierto. No, por eso digo, argumentos válidos, eficaces, me parece, desde el punto de vista no tanto de demostración, sino de argumentación racional, en el sentido siguiente. Si toda la conducta del animal está gobernada por principios, en última instancia, de índole orgánica, y no se observa, porque es así como lo podemos conocer. Es que eso es lo que no sabes. Actual. Eso es lo que no sabes. Yo creo que se lo ha demostrado. Esto es lo que creo que en general dicen los que estudian la conducta de los animales. Bueno, pero porque José Luis, déjale completar su argumento. Entonces, si esto es así, podemos decir efectivamente que el tipo de principio formalizador de su materia, que su alma, no subsiste a la muerte. Porque no hay en él ningún indicio de conducta o de acción que esté regida por un principio extrabiológico, como por el contrario se ve en el hombre. Esta es la razón de por qué es mucho más plausible racionalmente y sin apelar a la fe, que no meteríamos en cuestiones de que el alma del animal es mortal. Sí, digamos que en el animal no se da esa ansia de inmortalidad que el hombre expresa a través del arte o a través de... Sí, pero nosotros no somos inmortales de la por tener creación ansia. de... Que no somos inmortales por tener ansia. Bueno, no, pero ese ansia puede ser un reflejo, Es por la naturaleza del alma. De una, que se lo guarden. Puede ser el reflejo de algo que ha sido inscrito en nuestra naturaleza. Sí, puede ser, o puede ser un prejuicio. Por esta razón no se puede admitir que las conductas... Elena, muy brevemente, por favor, porque tenemos que darle paso a María, que tenemos que hablar un poco de Peter Singer. No, sencillamente decir que la razón por la que el alma del hombre, yo apoyo la tesis de don Leopoldo, es inmortal, es porque es de naturaleza espiritual. Antes José Luis ha dicho que el alma del animal es de naturaleza espiritual. Eso habría que demostrarlo. No, a mí me parece una afirmación no demostrada. Yo creo que hay un problema relación entre mente y cerebro que está en lo mismo en tu caso que en el del gato. Yo no soy capaz tampoco de explicar completamente. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no. Esa es la diferencia. Si tú crees que a un animal lo explicas de manera completa en términos biológicos, yo no lo creo. Bueno, seguramente que vais a tener ocasión de seguir deslizando vuestras diferencias en el tema que ahora María nos propone, que es de alguna manera una continuación natural del que hasta ahora hemos desarrollado. Dentro de los defensores de los derechos de los animales existe una rama cuyo promotor o adalid principal es Peter Singer, que llega incluso a consecuencias más extremas. María Cárcava nos introduce en el asunto. En su obra Liberación Animal, publicada originariamente en 1975, el filósofo australiano Peter Singer aboga por la necesidad de acabar con el dominio tiránico de los hombres sobre los animales y justifica el reconocimiento de los derechos de los animales fundándose en el principio de minimización del sufrimiento, siguiendo los postulados del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, quien ya en 1781 escribía lo siguiente. Un caballo o un perro adulto es, más allá de toda comparación, un animal más racional y más comunicativo que un niño de un día o de una semana o incluso de un mes. Pero incluso suponiendo que fuese de otra forma, ¿qué importaría? La cuestión no es ¿pueden razonar? Ni tampoco ¿pueden hablar? Sino ¿pueden sufrir?
Para Singer, la resistencia a reconocer derechos a los animales es equiparable a fenómenos históricos tan reprobables como la esclavitud por cuestión racial o la discriminación por razones de sexo. Se opone a lo que llama especismo, esto es, a que un ser vivo sea titular de derechos por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Para Singer, debe tratarse con igual consideración a todos los seres capaces de sufrir. De ahí que, a su juicio, la vida de un feto o la de un bebé con problemas cerebrales no sea más valiosa ni tenga mayor significado moral que la de un chimpancé. Singer no condena específicamente a que se utilicen animales para el consumo humano siempre que los métodos que se utilicen para matarlos no conlleven ningún tipo de sufrimiento. Pero concluye que la solución más práctica para evitar tales controversias es adoptar una dieta vegetariana. Tampoco condena todos los experimentos científicos con animales si el beneficio que tal experimentación reporta es superior al daño causado a los animales con los que se experimenta. Pero añade que en este caso monos y bebés podrían ser igualmente utilizables para experimentos desde un punto de vista moral y en igualdad de condiciones. Singer es también uno de los principales valedores del proyecto Gran Simio, por el que se pretende otorgar, y citamos literalmente, parte de los derechos básicos de los que gozan los seres humanos a gorilas, chimpancés y orangutanes. ¿Cuáles son, a juicio de nuestros invitados, las fallas del pensamiento de Peter Singer? Nicolás, ¿estás familiarizado con el pensamiento de Singer? ¿Has leído Liberación Animal, imagino, o al menos...? Sí, he procurado entender. Lo que no me he podido poner es en su forma de pensar, evidentemente, porque yo soy diametralmente opuesto a esa forma de pensar. Yo creo que, de todas maneras, la comunidad de los seres de la naturaleza es una comunidad que está unida por lazos materiales, claramente. Pero sí distingo claramente una rama evolutiva que ha sido, digamos, de alguna manera beneficiada, yo diría, por el Creador, en el sentido de adquirir unas cualidades que ninguna otra especie tiene. Y yo en eso me refería antes al tema de la conciencia. Precisamente basar todo el tema de la protección de los animales en si sufren o no sufren, en la parte sentimental, bueno, en eso estamos también nosotros. Evidentemente los animales, claro que sufren. Tienen un sistema nervioso con una estructura muy similar a la nuestra. Y por lo tanto, si les damos palos, claro que van a protestar o que lo van a sentir en su propio organismo. Pero evidentemente no es eso lo fundamental que nos diferencia. La parte de sentimiento hay que tenerla en cuenta, y nosotros debemos tener, y tenemos, la obligación de no maltratar a los animales. Tienen derecho a ser respetados. Pero hay una cualidad que a mí, evidentemente, no me la puede negar nadie, que es la existencia de la conciencia de la vida. Es decir, somos los únicos seres que vivimos conscientemente. Me cuesta trabajo pensar que una hormiga o una serpiente o una lagartija que andan por ahí por el suelo son conscientes de que han nacido, que van a vivir y que van a morir. Se mueven exclusivamente por un sistema estructuralmente similar al nuestro en lo material, pero que les conduce únicamente a la supervivencia, a la procreación y al mantenimiento de la especie, sin ser conscientes ni siquiera de que eso que están haciendo sirve para que se mantengan ahí esos animales. Nosotros hemos adquirido evolutivamente la capacidad, por ese desarrollo cerebral que decíamos, muy acelerado en el ser humano, de la conciencia unida a la capacidad de comunicación, a la capacidad de relacionarnos con el medio, todo eso unido y, por supuesto, a la conciencia también ética de lo que es el saber si hacemos bien o hacemos mal, el distinguir. Todo ese conjunto de cualidades unidas, digamos, estructuran un tipo de ser vivo, distinto, que tiene, además de esa materialidad común a los demás, algo que, desde luego, no le podemos... El problema es que Singer te respondería que un niño no es consciente... Claro. Que un durmiente no es consciente, que una persona que padece no es consciente, minusvalías psíquicas no es consciente y que por lo tanto sería igualmente, tendría el mismo estatuto que un animal. Pero potencialmente lo va a ser. Es decir, un bebé, un nasciturus, un bebé recién nacido, un niño en sus primeras etapas, va adquiriendo rápidamente todas las experiencias, va a adquirir rápidamente. Pero no una persona con retraso mental. Una persona con retraso mental. Te seguiría oponiendo Singer. Tenemos la misma unidad, digamos, en la naturaleza. Nosotros debemos de concederle a los congéneres nuestros, somos una especie. Y si somos una especie debemos de conceder los mismos derechos a todos los miembros de la especie. Tengan al máximo sus capacidades o no las tengan. Pero tienen potencialmente esas capacidades. Si tienen potencialmente esas capacidades, para mí eso es una persona, es un ser humano, y por lo tanto digno del mismo respeto por la dignidad de serlo. Que le haya tocado en esa ruleta de la naturaleza una mala suerte de unos genes
nefastos, pues es otra historia. Elena, ¿qué te parecen las tesis de Singer? Bueno, pues las tesis de Singer me parecen que tienen un fundamento, una fundamentación muy débil. La tesis fundamental, enunciada en esa frase, yo siempre digo a los alumnos, no todo ser humano es persona y no toda persona es ser humano, es decir, hay seres fuera de los humanos que son personas, por ejemplo, los primates superiores, y por contrario, hay personas que no son seres humanos, lo que lleva en ámbito práctico, pues efectivamente a todo lo que hemos dicho y mucho más, a establecer una especie de graduatoria de niveles de personas con mayor o menor conciencia, mayor y menor derechos. El fundamento de esta tesis, que es persona quien tiene conciencia y por tanto puede sufrir, yo creo que es erróneo. Y esto lo digo un poco yendo a todo lo que hemos intentado, o al menos yo he intentado fundamentar antes, es decir, el ser persona no es solamente, lo he dicho antes rápidamente, no es solamente el hecho de que el ser humano sea un ser racional porque genéticamente es un Homo sapiens sapiens o porque haga actos de razón. El ser persona, el ser racional, tiene un substrato que es la substancia racional, yendo en términos clásicos. Siento mucho, yo soy neoaristotélica y no lo puedo negar en mi tradición, y eso que me he confrontado mucho con los empiristas y utilitaristas, pero hasta ahora es la tesis que más me convence. Se identifica el ser un ser racional con el ejercicio puntual de la racionalidad. Y no, es decir, un anencéfalo, que es un niño que no tiene encéfalo y por tanto nunca realizará actos racionales, sigue siendo igual Homo sapiens y sigue siendo igual persona que yo. ¿Por qué? Porque el ser precede al obrar, y esta, aunque sea una tesis clásica, es una tesis que tiene un fondo de verdad importante. Es decir, yo obro, yo llego a ser consciente porque soy antes, y en mis genes está escrita ese ser pertenecer a la especie. Si eliminamos ese fundamento ontológico, biológico, ontológico, las consecuencias en ámbito práctico son terribles. Pues está muy bien que hayas traído a Aristóteles. Por otra parte, don Leopoldo me da la razón, siempre ha sido el padre o el modelo en el que la gran filosofía y teología cristianas han fundado, digamos, sus razonamientos, ¿no? No, siempre no. Y ahí estás, bueno, siempre no, efectivamente, tienes razón, siempre no, pero no, yo creo que una de las desgracias, precisamente, o de la incapacidad que a veces se tiene desde la Iglesia para confrontarnos con estos nuevos problemas, es precisamente el abandono del tomismo, ¿no? Don Leopoldo y José Luis. Quería decir dos cosas. A propósito de la reducción de Singer, porque la palabra es esta, reducción, a conciencia sensible, y una persona es en última instancia tal en la medida en que, en cuanto dotada de esta conciencia sensible, percibe dolor, tanto más si la tiene en un grado más desarrollado. En muchas ocasiones Singer trata la racionalidad, pero de verdad no dice qué es. Esto es hecha siempre en falta en sus escritos. La dice como uno de los argumentos decisorios, efectivamente, a propósito de la personalidad. Esta afirmación es una conclusión mía, él no la dice, pero nunca dice que es la racionalidad. En cualquier caso, se deduce que se trata, en última instancia, de una capacidad, digamos, de percepción sensorial que habilita a los animales para padecer dolor y para sufrir también placer, esto es claro. Pero evidentemente el gran, en mi opinión, problema de Singer está en la carencia de presupuestos, y aquí corroboro perfectamente in toto la afirmación de Elena acerca de la falta de fundamentos metafísicos. Singer es un autor que en última instancia se refiere al concepto de persona de Locke, y el concepto de persona de Locke reduce a la persona a actos de conciencia, fundamentalmente de memoria del pasado, y no la afianza en un sustrato que va más allá de la intermitencia, los actos. De manera que, según Locke, efectivamente hay todo un desafío a decir en virtud de que una persona es persona cuando no está haciendo actos de carácter personal. Es decir, como has dicho tú muy bien, cuando duerme, cuando por alguna razón, después de beber más de la cuenta, está ebria o por alguna razón pierde el uso de la conciencia, etc. Existe una cuestión filosófica sencilla pero difícil de resolver si no se acude al concepto de persona, en virtud del cual, efectivamente, estas intermitencias son resueltas en una naturaleza constante que habilita, que capacita. Nicolás decía muy bien que es potencialmente capaz esto. Aunque no esté haciendo esto ahora, en su naturaleza está precisamente la capacidad de realizar tales actos, aunque por problemas orgánicos del tipo que sea, esta persona, digamos, tiene una mala enfermedad a la que nunca curará, de la que nunca va a restablecerse. La distinción que hace Singer entre miembro de la especie Homo sapiens y ser capaz de autoconciencia, y en consecuencia la distinción entre miembro de una especie
biológicamente tal y luego capaz de actos de conciencia, va a ser efectivamente la gran estrategia argumentativa de Singer para permitir no solo el aborto, sino el infanticidio y la eutanasia, con una argumentación formalmente bastante bien hecha, pero desafiando poderosamente y de un modo que escandaliza. Singer siempre es recibido con escándalo porque dice cosas que a la gente... Pero desafiando el principio fundamental de sacralidad de la vida humana. Singer aquí acusa gravísimamente a la Iglesia, diciendo que este principio, bravamente defendido por los espartanos, por ejemplo, incluso por Séneca, es una mezquinamente la Iglesia lo ha perdido. El defender los derechos de las personas malformadas, el sustentar que en dignidad son idénticos y que son tan personas por más de que estén privadas de determinados actos de razón, si se quiere. Es un problema muy serio al cual la posición, y sobre esto Elena puede hablar con mucho más conocimiento de causa que yo, en cuanto a especialista en bioética, porque esto es una cuestión de ética, digo, es el desarrollo y la consecuencia de un planteamiento rigurosamente materialista y pragmatista en sede teórica que en sede práctica o ética va a llevar estas consecuencias. La consecuencialidad en este sentido a Singer no le falta, pero es suficientemente, digamos, firme en sus convicciones o sus creencias como para plantar cara a la tesis que él llama la premisa mayor, en la que se escudan todos los que defienden a capa y espada la tesis de la sacralidad de la vida humana. Y es que él niega que toda vida humana sea digna de respeto en cuanto tal. Esto simplemente lo niega. Es digna de respeto si es capaz de percibir placer o dolor, etcétera, etcétera. Entonces, las bases fundamentalmente son teoréticas y son las que ha dicho muy bien Elena. José Luis. No, bueno, yo no estoy de acuerdo con Singer, pero no estoy de acuerdo con sus maestros, es decir, porque no son, el utilitarismo me parece una manera muy bastante chapucera de plantear los problemas éticos, ¿no? De manera que el utilitarista lo que hace es disimula el hecho de que también adopta un criterio absoluto, pretendiendo no adoptarlo de ninguna manera, y es verdad, y adopta un criterio absoluto que no es sostenible, que es el criterio de que yo soy o quien sea el que puede decir quién sufre y quién no sufre, y eso es una cosa que no está a nuestro alcance, ¿no? Es decir, que esa es la primera cosa que quería decir. Y la segunda cosa es que hay una paradoja en Singer, me parece a mí, en todos estos animalistas, aunque la palabra es muy fea, ¿no? Porque además yo creo que no explica bien lo que pretenden. Hay la paradoja ahí de querer que el hombre haga algo excepcional sin reconocer que el hombre, de alguna manera, y en eso sí estoy completamente de acuerdo, es distinto y es algo excepcional, ¿no? Porque, claro, lo que es evidente es que todas las especies son especistas. Entonces resulta que le pedimos a la especie humana que no lo sea. ¿En función de qué? Esa es una paradoja notable, porque está claro, por ejemplo, que si lo llevamos a la cuestión de la alimentación, el comer a otros animales, pues es evidente que la mayor parte de los animales que son carnívoros pues comen a otros animales y no comen a animales de su especie. O sea que el especiesismo parece ser una condición general en la naturaleza, ¿no? Entonces al hombre, al que se va a negar cualquier digamos excepcionalidad, se le pide que haga una excepcionalidad en eso, en función de qué, ¿no? De manera que yo creo que efectivamente es una pretensión que tiene mucho bueno, pues de arbitraria, de escandalosa y tal. Lo cual no quiere decir que no nos obligue a pensar, porque efectivamente nos plantea una serie de problemas que son interesantes, ¿no? A mí el que me parece más interesante es el de la distinción entre ser espiritual y ser consciente. Nuestros compañeros han aludido a la idea clásica de persona. Claro, la idea de persona se introduce en el pensamiento, como saben ustedes mejor que yo, para distinguir entre la persona de Cristo y las dos naturalezas. Es un término teológico, un término que viene de la teología, no de la filosofía, ¿no? Entonces, claro, en cuestión de Trinidad y después se aplica a cristología. Ese es un término que tiene ese origen, que es un origen muy digno, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que eso es una salida a un problema que no sabemos cómo resolver. Entonces, yo no lo llevaría por ahí. Yo lo que creo que se puede decir es que es un error, y un error que sí comete Descartes, es decir, los otros no, porque Descartes, como han dicho muchos de sus buenos intérpretes, no es cartesiano. O sea, Descartes es un tipo muy inteligente, y lo que vale en Descartes son los problemas que plantea, entre otros la singularidad de la razón y la relación entre la razón, la certeza y la espiritualidad. Pero bueno, eso es otra cuestión. En cambio o sea, que Descartes no es cartesiano y no comete los errores que se le atribuyen, pero este sí lo comete él, que es la identificación de espíritu con conciencia. Y para mí es perfectamente razonable la idea de un espíritu que no es consciente. De hecho, es lo que experimentamos cuando perdemos la consciencia, seguimos estando ahí. De manera que sin necesidad de acudir a ninguna palabra cogida de la tradición, que para mí además es muy respetuosa, como la palabra persona, por ejemplo,
pues simplemente esta experiencia, el hecho de que nosotros tenemos un tipo de continuidad psicológica en el cual la conciencia no está siempre presente y sin embargo hay una continuidad evidente, ¿no? De manera que distinguir espíritu de conciencia es lo que me parece esencial para, o dicho de otra manera, como lo ha dicho Nicolás. Lo que pasa es que Nicolás tiende a biologizar esas diferencias y claro, los filósofos somos muy cuidadosos. Pero los seres humanos somos cuidadosos con eso, porque cuando se coge el argumento de la biologización, la cuestión es por qué no se biologiza todo. Entonces, en cambio, lo que hay que hacer es advertir de entrada que hay problemas que la biología no explica. Pero insisto, en el hombre y en el gato, a mí me parece, más complejos en el hombre, sin duda ninguna, pero también en el gato. Los gatos son muy suyos, ¿eh? En este programa yo creo que se ha llegado más o menos a la conclusión pues, de que los animales no son titulares de derechos, que sí les debemos una especial protección, ¿no? Que sí son depositarios de un cuidado que les debemos. Y luego hemos introducido esto de Singer, porque claro, Singer efectivamente que su pensamiento o sus presupuestos utilitaristas le llevan a aberraciones, ¿no? Como considerar moralmente igual de significativo, pues eso, un animal superior como el chimpancé y un niño recién nacido o un niño de pocos meses. Sin embargo, se introduce cuestiones, claro, que son retos para nuestra inteligencia. Desde luego, la ética de la experimentación con animales está regulada y no solo positivamente, se guía por unos principios, ¿no?, de prudencia, de respeto del animal y de una cierta responsabilidad sobre él, y por la clásica regla de las 3 R's, ¿no?, de reducir el número de animales posibles en investigación, reemplazar cuando sea posible al animal por otro animal que sufra por un animal más bajo en la escala filogenética, y también refinar los métodos para experimentación de manera que el animal pues sufra lo menos posible, ¿eh? Todo eso está, digamos, establecido según unas pautas, una normativa que cada vez va siendo más fina, ¿no? José Luis. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Es decir, creo que la experimentación con animales es lícita, efectivamente con esas prudencias, y lo único que digo es que hay veces que se han hecho experimentaciones absolutamente gratuitas o para cuestiones que realmente podrían prescindirse, ¿no? Me parece mucho más discutible, de las que podríamos prescindir para hablar bien, ¿no? Pues me parece mucho más discutible el empleo de animales pues para cosas que tienen un valor económico, pero raramente tienen algún valor, digamos, de otro tipo, ¿no? De manera que, en general, por eso digo que me parece que esta clase de advertencias que tienen una serie de consecuencias con las que no podríamos estar de acuerdo, pero sin embargo sí sirven para extremar las cautelas, las precauciones y en cierto sentido incluso las prohibiciones o los vedados en este tipo de cosas, ¿no? Que me parece que no están mal, vamos. Don Leopoldo, terminamos este programa con usted. Yo diría, a propósito de lo que se ha dicho y que ha iluminado muy bien Nicolás, que precisamente por ser el animal, por carecer más propiamente de personalidad en este sentido, no teniendo un conocimiento de lo que él mismo es, no puede decirse que sea, naturalmente no debe infligírsele un dolor gratuitamente, pero no siendo persona y no siendo constituido por su misma naturaleza en un fin en sí mismo, aquello que precisamente son los seres racionales, puede ser usado legítimamente y de un modo pensado que no le sea, como he dicho, perjudicial en el sentido aflictivo o sensitivo, y puede ser claramente empleado por el hombre, puede ser comido. Esto es una cuestión que frente a determinadas sensibilidades pero es la cosa más común del mundo en el sentido de un ser que guarda efectivamente una relación desde el punto de vista sensible inferior con el hombre. Quería decir una última cosa a propósito de espíritu y reflexión. Yo en esto lamento disentir y lo hago en el mejor de las relaciones personales con José Luis, pero no estoy de acuerdo con esto. Es patrimonio común de prácticamente todos los filósofos a propósito del espíritu que si alguna capacidad tiene es la de reflexión y por tanto de conciencia. O sea, un espíritu que no es consciente de sí mismo refleja mente como un acto de retorno sobre sí, no es espíritu. Entonces, el hombre, en ese sentido, Descartes, yo no diría que está aquí tanto su error, sino en el entender la naturaleza, los principios que lo constituyen, de tal manera extrapolados que no se entiende cómo puede haber una relación de la instancia corporal sobre la espiritual. En cualquier caso, estoy completamente de acuerdo en que los animales pueden ser empleados y usados porque no son personas, porque carecen de esta naturaleza propia del ser racional, espiritual, que en el mundo que nosotros vemos ordinario de aquí de la Tierra es exclusiva del hombre. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Como ven, ha sido un programa extraordinariamente fecundo en pensamientos profundos que espero que a nuestros espectadores le inviten a la reflexión
racional. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores por acompañarnos cada semana y en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Hoy un debate apasionante, Cárcava, ¿eh? Apasionante, Prada. En fin, quizás la confusión filosófica y antropológica que subyace al concepto mismo de derechos de los animales tenga mucho que ver el oscurecimiento del sentido de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo suyo. En nuestro próximo programa trataremos de analizar los males que se abaten sobre una sociedad cuando se quiebra la noción de justicia, cuando se oscurece el sentido del bien y el mal y el derecho se desliga de la ley natural. Ilustraremos nuestro coloquio con una de las películas más aplaudidas de la historia del cine, Matar a un ruiseñor, un sobrio y conmovedor melodrama dirigido por Robert Mulligan, basado en una novela de Harper Lee protagonizado por Gregory Peck, que interpreta a Atticus Finch, un abogado que conserva íntegro el sentido de la justicia y trata sobre todo de inculcárselo a sus hijos. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.